Savistón capítulo 8, cicatrización de las heridas, página 191. Contiene lesión y respuesta de los tejidos, fases de la cicatrización de las heridas, cicatrización anormal de las heridas, cicatrización de las heridas fetales, vendaje de heridas, nuevas perspectivas. El tratamiento de la cicatrización de las heridas son algunos de los temas más antiguos que se analizan en la bibliografía médica. En todos los procesos de cicatrización se producen los mismos acontecimientos y en el mismo orden, independientemente del tipo de tejido o de la herida infligida. El conocimiento de la cicatrización de las heridas permite al médico manipular dichas heridas para conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. Los avances en la cirugía y la anestesia en los siglos XVIII y XIX ayudaron a mejorar los resultados de la cirugía. Gracias a los recientes descubrimientos en el campo de las ciencias básicas realizados durante los años 80 y 90, los médicos pueden aplicar actualmente técnicas de biología celular y molecular en las heridas y conseguir de ese modo mejores resultados. Incluso con los avances más recientes no conocemos perfectamente los mecanismos exactos de los que depende el proceso de cicatrización de las heridas. Lesión y respuesta de los tejidos. La reparación de las heridas representa el intento de los tejidos para restablecer la capacidad funcional y las estructuras normales después de una lesión, con el objeto de recuperar las barreras contra la pérdida de líquido y las infecciones, limitar una posible entrada de microorganismos y materiales extraños, restablecer los patrones normales del flujo sanguíneo y linfático y restaurar la integridad mecánica del sistema dañado. Se sacrifica la reorganización perfecta en aras de una reanudación urgente de la función. Por el contrario, la regeneración consiste en la restauración perfecta de la arquitectura tisular preexistente, sin la formación de cicatrices. Aunque la regeneración es la meta ideal de cualquier herida en proceso de curación, solo se observa durante el desarrollo embrionario en los organismos inferiores como el cangrejo de las piedras y la salamandra, o en determinados compartimientos tisulares, por ejemplo el hueso y el hígado. Sin embargo, en las heridas de los seres humanos adultos se renuncia a la exactitud de la regeneración en aras de la velocidad de la reparación. Todos los tejidos pasan por los mismos procesos y para una mejor comprensión se dividen en una serie de etapas específicas. No obstante, estas etapas se solapan tanto en el tiempo como en la actividad. Es decir, una misma herida puede presentar distintas regiones que se encuentran en varias fases diferentes a la vez. Todas las heridas pasan por las mismas etapas básicas de reparación. Las agudas experimentan un proceso de reparación ordenado y oportuno para conseguir una restauración duradera de la estructura y la capacidad funcional. Sin embargo, las heridas crónicas no avanzan hacia el restablecimiento de la integridad funcional. Se estancan en la fase inflamatoria debido a diferentes causas y no progresan al cierre de las heridas. El cierre de las heridas se divide en tres grupos: reparación primaria, secundaria y terciaria. Hay una figura, 8.1, que hay un dibujo de la piel, una cicatrización primaria en tres etapas ABC y una cicatrización secundaria. Tipos de cicatrización de heridas. Parte superior, cicatrización primaria o por primera intención. Se practica una incisión limpia en el tejido. A. Y se reaproximan los bordes de la herida. B. Con suturas, grapas o tiras adhesivas. C. El resultado final es una cicatriz mínima. En la parte inferior, cicatrización por segunda intención. Se deja abierta la herida para que cicatrice. A y B. Y por combinación de contracción, granulación y epitelización. C. Se forma una cicatriz extensa. El cierre primario por primera intención se observa en aquellas heridas que quedan selladas inmediatamente con una sutura simple, un injerto cutáneo o el cierre de los colijos como el cierre de una incisión al término de una intervención quirúrgica. En el cierre secundario espontáneo por segunda intención no se realiza ninguna intervención activa para sellar la herida. Generalmente este tipo de cierre es el que se observa en las heridas muy contaminadas que se cierran mediante la reepitelización y la contracción de las heridas. El cierre terciario por tercera intención recibe también el nombre de cierre primario tardío. En un primer momento se debrida varias veces una herida contaminada y quizás se administran antibióticos sistémicos o tópicos durante varios días para controlar las infecciones. Una vez que se considera que ya está lista para el cierre, se lleva a cabo una intervención quirúrgica como la sutura, la colocación de un injerto cutáneo o el diseño de un colgajo. Fases de la cicatrización de las heridas. Las tres fases de la cicatrización de las heridas son la de la inflamación, la de la proliferación y la de la maduración. La respuesta inmediata a una lesión es la fase inflamatoria, también denominada reactiva. Las defensas del organismo se ponen en marcha para intentar limitar la extensión de la lesión y evitar nuevos daños. La fase proliferante, también denominada regenerativa o reparadora, consiste en un proceso de reparación con reepitelización, síntesis de matriz y neovascularización para aliviar la isquemia que provoca el propio traumatismo. La fase final de maduración o remodelación es un periodo de contracción de la cicatriz con formas de enlaces cruzados de colágeno, contracción y desaparición del edema. En las heridas extensas como las úlceras de presión, la escara o exudado fibrinoso, refleja la fase inflamatoria. El tejido de granulación equivale a la fase de proliferación, y la contracción o el avance de los bordes constituye la fase de maduración. Estas tres fases pueden coincidir en el tiempo y los diferentes procesos individuales de las fases pueden solaparse, como en la figura 8.2, que es un cuadro, un mapa conceptual, representación esquemática del proceso continuado de cicatrización de las heridas. Primero, respuestas cicatriciales. 1. Detención de la hemorragia. Eso es la hemostasia. 2. Quimiotaxis. Eso es en la inflamación. Estamos en la fase inflamatoria reactiva. Estas tres cosas junto con la migración epitelial en la fase inflamatoria reactiva. Después viene la fase de regeneración del tejido conjuntivo, que también son tres pasos. Coincide migración epitelial, proliferación, maduración. La proliferación es la etapa proliferante regenerativa. Luego viene la etapa de maduración, de remodelación, que incluye también la maduración, contracción, formación de la cicatriz, remodelación de la cicatriz. La contractura son las tres últimas: contracción, formación de la cicatriz, remodelación de la cicatriz.
Fase inflamatoria. Durante la reacción inmediata del tejido a una lesión se produce un proceso de hemostasia e inflamación. Esta fase representa los esfuerzos del tejido para intentar limitar los daños deteniendo la hemorragia, sellando la superficie de la herida y suprimiendo cualquier tejido necrótico. Restos extraños o bacterias presentes. Esta fase se caracteriza por un aumento de la permeabilidad vascular, la migración de determinadas células hacia la herida por quimiotaxis, la secreción de citocinas y factores de crecimiento a la herida y la activación de las células migratorias, como en la figura 8.3. Dice, una herida cutánea, 3 días después de la lesión. Se pueden ver las células y los factores de crecimiento necesarios para la migración de las células hacia la herida. FGF, que es factor de crecimiento fibroblástico. O sea, será Fibroblastic Growing Factor, FGF. IGF, Insulin Growing Factor, o sea, factor de crecimiento parecido a la insulina. IGF. KGF, que debe ser Keratinocytic Growing Factor. Y PDGF, Platelets Derivated Growing Factor, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que es PDGF. TGF, Transforming Growing Factor. PEGF, Vascular Endothelial Growing Factor. Todos son Growing Factor. Entonces en la fase inflamatoria, en el día 3, se forma el coágulo de fibrina. Encontramos aquí en el coágulo neutrófilo macrófago. Y a través de los macrófagos y los neutrófilos se secretan los fibroblastos de los vasos sanguíneos, secretan estos factores, que todos son de crecimiento, de fibroblastos, de insulina, de queratinocitos, de plaquetas, transformadores y de endotelio vascular. Hemostasia e inflamación. Durante una lesión tisular y debido al daño sufrido por los vasos sanguíneos, el colágeno subendotelial queda expuesto a las plaquetas, produciéndose la agregación plaquetaria y la activación de la vía de la coagulación. Tras una vasoconstricción inicial muy intensa de las arteriolas y los capilares locales, se produce una fase de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, como en la figura 8.4, donde se explica a través de un esquema XY el número relativo de células. Esa es la vertical, y la horizontal, días transcurridos desde la herida hasta 16, de entre 0 a 6 días. Por ejemplo, los neutrófilos son los primeros que se incrementan, luego los macrófagos, después los linfocitos, después los macrófagos, y después los fibroblastos. Evolución cronológica de la aparición de las diferentes células en la herida durante la cicatrización. Durante la fase inflamatoria predominan los macrófagos y los neutrófilos, picos de los días 2 y 3 respectivamente. Los linfocitos aparecen después y alcanzan el pico máximo en el día 7. Los fibroblastos son las células que predominan durante la fase de proliferación. Al cese de la hemorragia contribuye el taponamiento de los capilares con eritrocitos y plaquetas que se adhieren al endotelio capilar dañado. La exposición del colágeno de tipo 4 y 5 favorece la agregación plaquetaria, ya que las plaquetas se adhieren a estas proteínas y se activan. Para el contacto inicial entre las plaquetas y el colágeno se requiere la presencia del factor 8 de von Willebrand, una proteína heterodimérica sintetizada por los megacariocitos y las células endoteliales. La adhesión de las plaquetas al endotelio está mediada fundamentalmente por la interacción entre los receptores de glucoproteínas de gran afinidad y el receptor de la integrina, GP2B-3A, alfa 2B beta 3. Además de las plaquetas, expresan otros receptores de integrinas que median la unión directa del colágeno, alfa 2 beta 1, la laminina, alfa 6 B1 beta 1, e indirectamente adhiriéndose a la fibronectina unida a la matriz subendotelial, alfa 5 beta 1, la vitronectina, alfa B chica beta 3, y otros ligandos. Esos son receptores de integrinas que median la unión directa del colágeno, la laminina, la vitronectina. Aumento de la permeabilidad vascular. La adhesión provoca cambios en la configuración de las plaquetas. Pone en marcha las vías intracelulares de transducción de señales que activan las plaquetas y liberan proteínas con actividad biológica. Los gránulos beta de las plaquetas son organelas de almacenamiento que contienen factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF. Factor de crecimiento transformador, TGF beta. Factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1, IGF-1. Fibronectina, fibrinógeno y trombospondina. Y FB chica W, que hemos dicho que es factor von Willebrand. Los cuerpos densos contienen aminas vasoactivas como la serotonina, que producen vasodilatación y aumentan la permeabilidad vascular. Los mastocitos que se adhieren a la superficie endotelial liberan histamina y serotonina, que modifican la permeabilidad de las células endoteliales e inducen la salida del plasma del espacio intravascular al compartimiento extravascular. La cascada de la coagulación se inicia a través de las vías intrínseca y extrínseca.
Cuando se activan las plaquetas, los fosfolípidos de la membrana se unen al factor 5 de la coagulación, permitiendo la interacción con el factor 10 de la coagulación. Se activa la protrombinasa unida a la membrana, lo que potencia exponencialmente la síntesis de trombina. La propia trombina activa las plaquetas y cataliza la conversión del fibrinógeno en fibrina. Las hebras de fibrina atrapan los eritrocitos formando el coágulo y sellan la herida. La estructura reticular que se forma constituirá el armazón para las células endoteliales, las células inflamatorias y los fibroblastos. También colaboran a la agregación plaquetaria y la vasoconstricción el tromboxano A2 y la prostaglandina F2-alfa, formados a partir de la degradación de las membranas celulares en la cascada del ácido araquidónico. Aunque todos estos efectos limitan la magnitud de la lesión, también pueden causar isquemia localizada, dañando aún más las membranas celulares y liberando más tromboxano A2 y prostaglandina F2-alfa. Células polimorfonucleares. La liberación de histamina y serotonina incrementa la permeabilidad vascular del lecho capilar. Algunos factores de complemento como C5A y leucotrieno B4, estimulan la adhesión y quimioatracción de los neutrófilos. Las células endoteliales expuestas a los leucotrienos C4 y D4, en presencia de trombina, potencian aún más la adhesión de los neutrófilos. Los monocitos y las células endoteliales sintetizan los mediadores inflamatorios interleucina 1, interleucina y L1, y factor de necrosis tumoral, que favorecen aún más la adhesión entre células endoteliales y neutrófilos. El incremento de la permeabilidad capilar y los diferentes factores quimiotácticos facilitan la diapédesis de los neutrófilos hacia el foco inflamatorio. Cuando los neutrófilos inician su migración, liberan a la matriz extracelular el contenido de sus lisosimas y enzimas como la elastasa y otras proteasas, facilitando la migración de los neutrófilos. La combinación de la vasodilatación intensa y el aumento de la permeabilidad vascular da lugar a los signos clínicos de la inflamación: rubor, que es enrojecimiento, tumor, hinchazón, calor y dolor. La hinchazón tisular local se acentúa debido al depósito de fibrina, un producto proteico terminal de la coagulación que queda atrapada en los vasos linfáticos. Hay pruebas que indican que para que los polimorfonucleares puedan migrar, se requiere la adhesión y el desprendimiento sucesivos entre las integrinas beta 1 y beta 2 y los componentes de la membrana extracelular. Las integrinas son una familia de receptores celulares superficiales que están estrechamente unidas al citoesqueleto de las células. Estas moléculas cumplen dos funciones esenciales. Uno, interactuar con componentes de la membrana extracelular, como la fibronectina, para favorecer la adhesión. Y dos, encargarse de la transducción de señales al interior de la célula. Las integrinas son cruciales para la motilidad celular y son necesarias en la inflamación y el proceso normal de cicatrización de las heridas, así como el desarrollo embrionario y la metástasis tumorales. Tras su extravasación, los polimorfonucleares son atraídos por la quimiotaxinas y migran a través de la MEC, por ejemplo, de interacciones pasajeras entre los receptores de las integrinas y sus ligandos. Se han identificado 4 fases en la motilidad mediada por las integrinas: adhesión, extensión, contracción o tracción y retracción. Se ha comprobado que la activación de las diferentes integrinas por la unión de los ligandos incrementa la adhesión celular y activa la reorganización del citoesqueleto celular de actina. La extensión se caracteriza por el desarrollo de lamelipodios y filopodios. La tracción, que actúa sobre el borde de ataque de la célula, se debe a la unión de la integrina, seguida de la translocación de la célula por encima del segmento adherente de la membrana plasmática. La integrina se desplaza a la parte posterior de la célula y libera su sustrato, lo que permite el avance de la célula, como vemos en la figura 8.5. Representación esquemática de un ciclo de migración celular mediado por integrinas. La migración es un proceso cíclico en cuyos pasos intervienen las integrinas. Al ciclo de la migración se puede entrar por cualquiera de estos dos primeros pasos. Por ejemplo, los tipos de células no adherentes como los linfomas y los carcinomas circulantes empiezan por el primer paso de la adhesión, mientras que las células adherentes como los fibroblastos y los tumores sólidos pueden empezar el ciclo de migración por la fase de extensión. No obstante, independientemente del ciclo celular, las células deben mantenerse adheridas a la matriz extracelular una vez que comienza el ciclo. Entonces aquí vemos las etapas: adhesión, extensión, contracción, tracción y retracción. La regulación de la función de las integrinas por los sustratos adhesivos constituye un mecanismo de control local de la migración celular. En el interior de la estructura ensamblada de la MEC se han identificado lugares de unión para las integrinas en el colágeno, la laminina y la fibronectina. La sustancia quimiotáctica media la respuesta de los polimorfonucleares a través de la transducción de señales una vez que la quimiotaxina se une a los receptores de la superficie celular. Algunos productos bacterianos como la N-formilmetionil-leucilfenilalanina se unen e inducen el monofosfato de adenosina cíclico, AMPC cíclico, pero los receptores están completamente ocupados. Se produce superóxido a un ritmo máximo. Los neutrófilos poseen también receptores para la inmunoglobulina G y las proteínas del complemento C3b y C3bi. Cuando se pone en marcha la cascada del complemento y las bacterias resultan opsonizadas, estas proteínas se unen a unos receptores celulares de los neutrófilos, permitiendo a estas células reconocer y fagocitar estas bacterias. Los neutrófilos estimulados expresan mayores cantidades de receptores CR1 y CR3, lo que permite una captación y fagocitosis más eficaz de estas bacterias. Tras la migración de los polimorfonucleares a la herida, se produce su activación funcional, lo que puede inducir una mayor expresión de antígenos superficiales celulares, un aumento de la citotoxicidad o un incremento de la producción y la liberación de citocinas. Estos neutrófilos activados eliminan restos necróticos, materias extrañas y bacterias. Los neutrófilos estimulados generan radicales de oxígeno libre con los electrones donados por la forma reducida del fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina, NADPH.
Los electrones son transportados a través de la membrana al interior de los lisosomas, donde se forma el anión superóxido, O2. La superóxido dismutasa cataliza la formación de peróxido de hidrógeno, que es degradado a continuación por la mieloperoxidasa en los gránulos azurófilos de los neutrófilos. Esta interacción oxida los haluros, generando subproductos como el ácido hipocloroso. La reacción entre H2O2 y el anión superóxido, catalizada por el hierro, da lugar a radicales hidroxilo. Este radical libre es muy potente y tiene propiedades bactericidas, pero también es tóxico para los neutrófilos y los tejidos viables vecinos. La migración de los polimorfos nucleares se detiene una vez que se ha controlado la contaminación de la herida, normalmente a los pocos días de producirse la lesión. Los polimorfos nucleares no sobreviven más de 24 horas. Transcurridas 24 o 48 horas, las células que predominan en la hendidura de la herida son los mononucleares. Si persiste la contaminación de la herida o se produce una infección secundaria, la activación ininterrumpida del sistema de complemento y otras vías ofrecen suministro mantenido de factores quimiotácticos, lo que da lugar a un flujo sostenido de polimorfos nucleares hacia la herida. Además de retrasar la cicatrización, la prolongación de la inflamación puede ser perjudicial debido a la destrucción de tejido normal, la progresión hacia la necrosis celular, la formación de abscesos y las posibles infecciones sistémicas. Los polimorfos nucleares no son esenciales para la cicatrización de las heridas, ya que los macrófagos pueden desempeñar su papel en la fagocitosis y la defensa antibacteriana. Las incisiones estériles cicatrizan normalmente sin la presencia de los polimorfos nucleares. Macrófagos. El macrófago es la célula verdaderamente importante en la cicatrización de las heridas, ya que se encarga de orquestar la liberación de citocinas y estimular muchos de los procesos de la curación de las heridas, como vemos en la figura 8.6. Interacción de los factores celulares y humorales en la cicatrización de las heridas. Se puede apreciar el papel esencial que desempeñan los macrófagos. BFGF significa factor básico de crecimiento fibroblástico. Entonces sería Basic Fibroblast Growing Factor. EGF, factor de crecimiento epidérmico. Epidermic Growing Factor. GAG, glucosaminoglicanos. IGF-1, factor 1 de crecimiento parecido a la insulina. Insulin-like Growing Factor 1. Interleucina KGF, factor de crecimiento de los queratinocitos growing factor. PDGF, platelets derivated growing factor. PGE, prostaglandina E2. TGFB, factor beta del crecimiento transformante, transformating growing factor beta. TNF alfa, tumoral necrosis factor alfa. BEGF, vascular endothelial growing factor. Entonces vemos al comienzo las plaquetas que emiten factores de crecimiento PDGF, TGF beta, BFGF, KGF, EGF, IGF. Entonces, los macrófagos también emiten esto. Y también los macrófagos hacen fagocitosis, función antibacteriana, lo cual lo hacen mediante radicales de oxígeno y óxido nítrico. Eso también lo hacen los neutrófilos, fagocitosis y función antibacteriana. Los macrófagos participan en el desbridamiento de la herida, fagocitosis, enzimas colagenasa y elastasa. También en la regulación de la síntesis de la matriz, mediante sus factores de crecimiento TGF-beta, EGF, PDGF, citocinas TNF-alfa, IL-1 y FN-gamma, enzimas colagenasa, elastasa y las prostaglandinas E2. Esto activa los fibroblastos y síntesis de los componentes de la matriz colágeno, elastina, GAG, glucoproteínas adhesivas. También los macrófagos, reclutamiento y activación celulares, mediante factores de crecimiento PDGF, TGF-beta, EGF, IGF, y citocinas TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6 y fibronectina. Esto activa las células B y T. También el macrófago emite factores de crecimiento BFGF, BEGF y citocinas TNF-alfa. Y las células epiteliales también hacen esto. Angiogenia. Los macrófagos aparecen en la herida cuando desaparecen los neutrófilos. Los macrófagos inducen la apoptosis de los polimorfos nucleares. La quimiotaxis de los monocitos sanguíneos migratorios tiene lugar a las 24 o 48 horas. Los factores quimiotácticos específicos de los monocitos son los productos bacterianos, los productos de degradación del complemento C5A, la trombina, la fibronectina, el colágeno, TGF-beta y PGDF-BB. También favorece la quimiotaxis de los monocitos, la interacción entre los receptores de integrinas presentes en la superficie de los monocitos y las proteínas de la MEC con la fibrina y la fibronectina. El receptor de la integrina beta transduce además la señal para la actividad fagocítica de los macrófagos. La expresión de la integrina activada favorece la inducción génica mediada por la adición en los monocitos, transformándolos en macrófagos de herida. Esta transformación incrementa su actividad fagocítica y la expresión selectiva de ARN mensajeros, de citocinas y transductores de señales como los genes de respuesta precoz al crecimiento, EGR2. Early Growing Response 2 y CFOS 2. Los macrófagos poseen receptores específicos para inmunoglobulina G, el receptor FC, C3b, el receptor CR1, CR3 y la fibronectina, receptores de integrinas, que permiten el reconocimiento superficial de los microorganismos obsorizados y facilitan su fagocitosis. Algunos restos bacterianos como el lipopolisacárido pueden inducir al monocito a liberar radicales libres y citocinas que median la angiogenia y la fibroplasia.
La presencia de interleucina 2 aumenta la liberación de radicales libres y la actividad bactericida. Además, interleucina 2 potencia la actividad de los radicales libres. Los radicales libres generan residuos bacterianos que potencian la activación de los monocitos. Los macrófagos de herida activados producen también óxido nítrico que cumple muchas funciones además de su actividad antibacteriana. La activación de los monocitos en los macrófagos induce la fosfolipasa que degrada los fosfolípidos de las membranas celulares liberando tromboxano A2 y prostaglandina F2-alfa. Los macrófagos liberan además leucotrieno B4 y C4 y ácido 15-y 5-hidroxieicosatetraenoico. El leucotrieno B4 es una quimiotaxina muy potente para los neutrófilos y favorece su adhesión a las células endoteliales. Los macrófagos de herida liberan proteasas como las metaloproteasas matriciales MMP1 y 2 y 3 y la 9, como vemos en la figura 8-7. Vemos también un parecido, es una repitilización de la neovascularización, se parece a la fase inflamatoria, el dibujo de una herida cutánea también. 5 días después de la lesión, los vasos sanguíneos están echando brotes hacia el coágulo de fibrina mientras las células epiteliales recubren la herida. Se han representado algunas de las proteasas que intervienen en el movimiento de las células en estos momentos. MP, que son metaloproteasas matriciales 1, 2, 3 y 13. Metaloproteasas matriciales 1, 2, 3 y 13. Colagenasa 1, gelatinasa A, estromelicina 1 y colagenasa 3 respectivamente. TPA, activador del plasminógeno tisular. UPA, activador del plasminógeno de tipo uricinasa. Bueno, entonces, los macrófagos de la herida liberan proteasas como las metaloproteasas matriciales 1, 2, 3 y 9, que degradan la MEC y son esenciales para suprimir las sustancias extrañas, estimular el movimiento celular a través de los espacios tisulares y regular la renovación de la MEC. Por ejemplo, los macrófagos secretan colagenasa al ser activados por los subproductos de la degradación bacteriana como el lipopolisacárido o los linfocitos activados. Esta actividad depende de la vía del AMPC y por consiguiente puede bloquearse con antiinflamatorios no esteroideos y glucocorticosteroides. La colchicina y el ácido retinoico limitan también la síntesis de colagenasa. Los macrófagos secretan numerosas citocinas y factores de crecimiento. Los macrófagos, por ejemplo, vamos a ver la tabla. Actividad de las citocinas en la cicatrización de las heridas. Hay citocinas de origen celular y actividad biológica. Citocinas proinflamatorios, TNF-alfa. TNF-alfa significa factor de necrosis tumoral necrotic factor. Por los macrófagos, actividad, marginación y citotoxicidad de polimorfonucleares, más menos síntesis de colágeno. Suministra sustrato metabólico. Interleucina 1, macrófagos y queratinocitos. Quimiotaxis de fibroblastos y queratinocitos, síntesis de colágeno. Interleucina 2, linfocitos T. Aumenta la infiltración y el metabolismo de los fibroblastos. Interleucina 6, macrófagos, polimorfonucleares, fibroblastos. Proliferación fibroblástica, síntesis hepática de proteínas de fase aguda. Interleucina 8, macrófagos y fibroblastos. Quimiotaxis de macrófagos y polimorfonucleares, maduración de queratinocitos. Interferón gamma, linfocitos T y macrófagos. Activación de macrófagos y polimorfonucleares, retrasa la síntesis de colágeno y la formación de enlaces cruzados, estimula la actividad de la colagenasa. Citocinas antiinflamatorias. Interleucina 4 y la 10. La 4, linfocitos T, basófilos, mastocitos. Inhibición de la síntesis de TNF, interleucina 1 y 6, proliferación fibroblástica, síntesis de colágeno. Interleucina 10, linfocitos T, macrófagos, queratinocitos. Inhibición de la síntesis de TNF, interleucina 1, interleucina 6, inhibe la activación de macrófagos y polimorfonucleares. La tabla 8. 2 citocinas que influyen en la cicatrización de las heridas. Citocina, abreviatura, origen y funciones. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF. Plaquetas, macrófagos, células endoteliales, queratinocitos. Quimiotáctico para polimorfonucleares, macrófagos, fibroblastos y células musculares lisas. Activa polimorfonucleares, macrófagos y fibroblastos, mitógeno para fibroblastos, células endoteliales. Estimula la producción de MMP, fibronectina y AAH, ácido hialurónico. Estimula la angiogenia y la contracción de las heridas, remodelación. Factor beta de crecimiento transformante, incluyendo isoformas beta 1, beta 2, beta 3, TGF beta. Plaquetas, linfocitos T, macrófagos, células endoteliales, queratinocitos, fibroblastos. Funciones: quimiotáctico para polimorfonucleares, macrófagos, linfocitos, fibroblastos. Estimula la síntesis de TIMP. Tisular inhibitor, metaloproteasa. Matrix. TMP. A ver, tisular inhibitor, metaloproteasa. Matrix, falta la M, pero bueno. TIMP. La migración de los queratinocitos, la angiogenia y la fibroplasia.
Inhibe la producción de MMP y la proliferación de los queratinocitos. Induce la síntesis de TGF-beta. Factor de crecimiento epidérmico. EGF, Epidermic Growth Factor. Plaquetas, macrófagos. Mitógeno para queratinocitos y fibroblastos. Estimula la migración de los queratinocitos. Factor alfa de crecimiento transformante. TGF-alfa. Macrófagos, linfocitos T, queratinocitos. Funciones similares a las EGF. Familia de factores 1 y 2 de crecimiento fibroblástico. FGF, Fibroblast Growth Factor. Macrófagos, mastocitos, linfocitos T, células endoteliales, fibroblastos. Quimiotáctico para fibroblastos, mitógeno para fibroblastos y queratinocitos. Estimula la migración de los queratinocitos, la angiogenia, la contracción de las heridas y el depósito de la matriz. Factor de crecimiento de queratinocitos, también denominado FGF. 7. Fibroblastos, será Fibroblastos Growth Factor, factor de crecimiento de queratinocitos. Sobre 3, KGF, Keratinocites Growth Factor. Estimula la migración, la proliferación y la diferenciación de los queratinocitos. Factor de crecimiento parecido a la insulina, IGF-1. Insulin Growth Factor 1. Macrófagos, fibroblastos. Estimula la síntesis de proteoglucanos azufrados, colágeno, la migración de los queratinocitos y la proliferación de los fibroblastos. Efectos endocrinos parecidos a los de la hormona del crecimiento. Factor de crecimiento endotelial vascular. Vascular Endothelial Growth Factor. Queratinocitos. Aumenta la permeabilidad vascular. Mitógeno para las células endoteliales. Interleucina 1, una citocina proinflamatoria, es una citocina de respuesta de fase aguda. En modelos experimentales de heridas se empieza a detectar interleucina 1 en las primeras 24 horas, alcanza su máxima concentración hasta las 72 horas y después decae rápidamente a lo largo de la primera semana. Este pirógeno endógeno activa los linfocitos y estimula el hipotálamo, induciendo la respuesta febril. También influye directamente en la hemostasia, induciendo la liberación de sustancias vasodilatadoras y estimulando la coagulación. El efecto de interleucina 1 es aún mayor debido a que las células endoteliales sintetizan esta citocina en presencia de tumoral necrotic factor alfa y endotoxina. Interleucina 1 tiene numerosos efectos: incrementa la síntesis de colagenasa, estimula la degradación del cartílago y la resorción ósea, activa los neutrófilos, regula las moléculas adhesivas y favorece la quimiotaxis. Induce además otras células que secreten citocinas proinflamatorias. Los efectos de interleucina 1 se extienden también a la fase de proliferación, en la que estimula el crecimiento de los fibroblastos y los queratinocitos y la síntesis de colágeno. En diversos estudios se ha observado un aumento de interleucina 1 en heridas crónicas sin cicatrizar, lo que parece indicar que interviene en la patogenia de la mala cicatrización de las heridas. Parece que los efectos beneficiosos iniciales de interleucina 1 sobre la cicatrización de las heridas se vuelven en contra si persisten las concentraciones elevadas después de la semana posterior a la lesión. Los subproductos bacterianos inducen a los macrófagos a liberar TNF, anteriormente conocido como caquectina. TNF-alfa es un factor crucial para poner en marcha la respuesta a las heridas o las bacterias. TNF tiene efectos quimiotácticos sobre los componentes celulares de la inflamación. Regula al alza las moléculas de adhesión superficial que favorecen la interacción entre las células inmunitarias y el endotelio. TNF-alfa puede detectarse en las heridas durante las 12 horas posteriores a la lesión y alcanza su concentración máxima al cabo de 72 horas. Entre sus efectos destacan la hemostasia, el aumento de la permeabilidad vascular y el estímulo de la proliferación endotelial. Igual que interleucina 1, TNF-alfa induce fiebre, incrementa la síntesis de colagenasa, favorece la resorción de cartílago y hueso y promueve la liberación de PDGF, así como la síntesis de más interleucina 1. No obstante, se ha observado que una producción excesiva de TNF-alfa puede provocar un fallo multiorgánico y un aumento de la mortalidad en los procesos inflamatorios, debido en parte a su efecto de activación de macrófagos y neutrófilos. En estudios recientes se han detectado en las úlceras venosas crónicas no cicatrizadas mayores concentraciones de TNF-alfa que en las cicatrizadas. Por consiguiente, parece que TNF-alfa es esencial en la respuesta inflamatoria inicial necesaria para la cicatrización de las heridas, aunque su persistencia local y sistémica puede impedir la maduración de las heridas, y lo mismo sucede con interleucina 1. Interleucina 6 es sintetizada por los monocitos y macrófagos e interviene en el desarrollo de las células progenitoras, la activación de las células B y T, y la regulación de la síntesis hepática de proteínas de fase aguda. En las heridas agudas, interleucina 6 es secretada también por polimorfonucleares y fibroblastos y aumenta junto con el número de polimorfonucleares locales. Interleucina 6 empieza a detectarse en las 12 primeras horas en las heridas experimentales y puede persistir a concentraciones elevadas durante más de una semana. Además, actúa sinérgicamente con interleucina 1, TNF-alfa y las endotoxinas. Estimula intensamente la proliferación fibroblástica mermada por los fibroblastos viejos y a las heridas fetales. Otra citocina proinflamatoria importante que aparece tras las lesiones es interleucina 8, secretada fundamentalmente por macrófagos y fibroblastos en herida aguda y que alcanza su máxima expresión en las primeras 24 horas. Sus efectos más destacados son un aumento de la quimiotaxis de polimorfonucleares y monocitos, de la degranulación de polimorfonucleares y la expresión de las moléculas adhesivas de las células endoteliales. Los experimentos in vitro sobre los efectos de interleucina 8 humana recombinante RH han revelado un incremento de la proliferación de los queratinocitos con un aumento del número de células en fase S y una mayor expresión de la subunidad alfa 6 de la integrina. In vivo, la aplicación tópica de interleucina 8 a injertos cutáneos humanos en un modelo de ratón quimérico ha mejorado la reepitelización en comparación con los controles debido a la presencia de un mayor número de queratinocitos mitóticos.
Por el contrario, los otros investigadores han observado que las concentraciones de interleucina 8 eran elevadas en la cicatrización tardía de las quemaduras humanas y aparentemente inhibían la replicación de los queratinocitos. Estos hallazgos parecen indicar que interleucina 8 podría influir en la maduración de los queratinocitos, pero sería perjudicial en cantidades excesivas. Los linfocitos T y los macrófagos secretan interferón gamma, otra citocina proinflamatoria. Sus efectos más destacados consisten en activar los macrófagos y los polimorfos nucleares, potenciando su citotoxicidad. Se ha comprobado igualmente que reduce la contracción local de las heridas y ayuda a la remodelación de los tejidos. Interferón gamma ha sido utilizado para tratar las cicatrices hipertróficas y queloides, debido posiblemente a que limita la síntesis de colágeno y la formación de enlaces cruzados, aumentando al mismo tiempo la síntesis de colagenasa, MMP1. Sin embargo, se ha comprobado que en condiciones experimentales impide la reepitelización y el refuerzo de las heridas en función de la dosis cuando se aplica localmente o por vía sistémica. Estos hallazgos indican que la administración de interferón gamma podría mejorar la hipertrofia cicatrizal al reducir la resistencia de la herida. Los macrófagos liberan igualmente factores de crecimiento que estimulan la proliferación de los fibroblastos, las células endoteliales y los queratinocitos y tienen una gran importancia en la fase de proliferación, como hemos visto en la tabla 8.2. El factor PDGF, secretado por los macrófagos, Platelet Derived Growth Factor, estimula la síntesis de colágeno y proteoglucanos. Existen 3 isómeros de PDGF, AA, AB, BB. Sin embargo, BB es el único preparado de factores de crecimiento aprobado por la Food and Drug Administration estadounidense y el más estudiado en la práctica clínica. La aplicación práctica de PDGF recombinante ha mejorado la resistencia de las heridas a la ruptura y el tiempo necesario para la cicatrización de las heridas agudas en seres humanos y roedores. La administración de PDGF-BB ha mejorado el cierre de úlceras crónicas y diabéticas que no cicatrizaban en seres humanos y roedores, pero no ha tenido el mismo efecto en los animales tratados con esteroides. Los monocitos activados liberan TGF-alfa y TGF-beta y, TGF-alfa estimula el crecimiento epidérmico y la angiogenia. TGF-beta estimula a los propios monocitos para que expresen otros péptidos, como TGF-alfa, interleucina 1, PDGF. De TGF-beta, que es liberado también por las plaquetas y los fibroblastos presentes en las heridas, existen por lo menos 3 isómeros, beta 1, beta 2, beta 3. Entre sus efectos destacan la migración y la maduración de los fibroblastos y la síntesis de la MEC. Se ha comprobado que TGF-beta1 desempeña un papel muy importante en el metabolismo del colágeno y la cicatrización de las heridas y la anastomosis gastrointestinales. En modelos experimentales, TGF-beta1 ha acelerado la cicatrización de las heridas en animales normales, anulados con esteroides e irradiados. TGF-beta es el estimulante más potente de la fibroplasia y se ha establecido una correlación entre sus potentes efectos nitógenos sobre los fibroblastos y la fibrogenia, observada en procesos patológicos como la esclerodermia y la fibrosis pulmonar intersticial. En los queloides y las cicatrices hipertróficas se ha detectado un aumento de la expresión de ARN mensajero de TGF-beta1. Por el contrario, en las heridas fetales se ha observado una escasez de TGF-beta, lo que parece indicar que la reparación sin cicatrices que se producen en el interior del útero se debe a la presencia escasa o nula de TGF-beta. Estudios realizados con 3 isómeros indican que aunque TGF-1 y TGF-2 desempeñan papeles importantes en la fibrosis tisular y la cicatrización post-lesional, TGF-beta-3 podría limitar la cicatrización. Cuando la concentración de TGF-beta aumenta en la zona inflamatoria, los fibroblastos reciben un estímulo directo para sintetizar colágeno y fibronectina, lo que conduce a la fase de proliferación. Continuaremos con linfocitos. Sabeston, continuando con cicatrización en fase de proliferación. Lámina basal, página 204. Las láminas basales son unas capas finas de 40 a 120 nanómetros de espesor y flexibles en la matriz especializada que separan las células y los epitelios del tejido conjuntivo subyacente o circundante. Con cicatrización de las heridas, página 198, linfocitos. Los linfocitos T acuden en cantidades importantes a la herida hacia el 5.º día, alcanzando un número máximo hacia el 7.º día. No parece que los linfocitos desempeñen un papel muy importante en la cicatrización de las heridas, pero sí participan en la regulación a la baja de la cicatrización durante el cierre de las heridas. Los linfocitos ejercen la mayor parte de sus efectos sobre los fibroblastos por medio de la producción de citocinas estimuladoras como interleucina 2 y el factor de activación fibroplástica e inhibidoras como tumoral growth factor beta y tumoral necrotic factor alfa e interferón gamma. En un primer momento se pensó que los linfocitos apenas intervenían en la cicatrización de las heridas agudas, especialmente si la inflamación era limitada. Los macrófagos procesan los restos extraños como bacterias o proteínas del huésped degradadas por las enzimas y actúan como células presentadoras de antígenos a los linfocitos. Esta interacción estimula la proliferación de los linfocitos y la liberación de citocinas. Las células T sintetizan interferón alfa, que induce a los macrófagos a que liberen una cascada de citocinas como tumoral necrotic factor gamma e interleucina 1. Interferón gamma reduce además la síntesis de prostaglandinas, lo que favorece el efecto de los mediadores inflamatorios. Interferón gamma suprime igualmente la síntesis de colágeno e impide que los macrófagos abandonen la herida. Por consiguiente, interferón gamma constituye un mediador importante en las heridas crónicas que no cicatrizan, y su presencia parece indicar que los linfocitos T intervienen sobre todo en la cicatrización de las heridas crónicas. No obstante, estudios recientes cuestionan la creencia de que los linfocitos no son esenciales para la cicatrización de las heridas agudas. Se ha comprobado que algunos fármacos que suprimen la capacidad funcional y la proliferación de los linfocitos T, como los esteroides y los inmunodepresores, ciclosporina, tacrolima, impiden la cicatrización en modelos de heridas experimentales, posiblemente por medio de una reducción de la síntesis de óxido nítrico.
La depresión linfocítica in vivo parece indicar la existencia de una población de linfocitos T poco conocidos que no son CD4+, ni CD8+, y que forman un subgrupo aparentemente responsable de promover la cicatrización de las heridas. Fase de proliferación. Una vez que empiezan a remitir las respuestas agudas de la hemostasia y la inflamación, se coloca el andamio para la reparación de la herida mediante la angiogenia, la fibroplasia y la epitelización. Esta fase se caracteriza por la formación de un tejido de granulación constituido por un lecho capilar, fibroblastos, macrófagos, una malla laxa de colágeno, fibronectina y ácido hialurónico. En numerosos estudios se han utilizado factores de crecimiento para modificar el tejido de granulación y en especial la fibroplasia. Para potenciar la proliferación del tejido de granulación se ha intentado la transferencia mediante adenovirus, la aplicación tópica y la inyección subcutánea de Platelet Vector Growth Factor, PDGF, Tumoral Growth Factor Beta, PGF-beta, factor de crecimiento de queratinocitos, Keratinocytes Growth Factor, KGF, factor de crecimiento endotelial vascular, Vascular Endothelial Growth Factor, PEGF, y factor de crecimiento epidérmico, Epidermic Growth Factor, EGF. Esta fase de proliferación incluye la angiogenia. La angiogenia es el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos necesario para mantener un entorno apropiado para la cicatrización de las heridas. Tras una lesión, las células endoteliales activadas degradan la membrana basal de las vénulas postcapilares, permitiendo que las células migren a través de este resquicio. Estas células endoteliales migratorias se dividen formando túbulos o luces. Finalmente se deposita una membrana basal y se forma un capilar maduro. Tras una lesión, el endotelio queda expuesto a numerosos factores solubles y entra en contacto con células sanguíneas adherentes. Estas interacciones inducen una regulación al alza de la expresión de las moléculas de adhesión de la superficie celular como la molécula de adhesión a la superficie de las células vasculares. Vascular Cell Adhesion Molecule. BCAM1. Decía, estas interacciones inducen una regulación al alza de la expresión de las moléculas de adhesión a la superficie celular como la molécula de adhesión a la superficie de las células vasculares, BCAM1. Se liberan y activan algunas enzimas que degradan la matriz como la plasmina y la metalosproteasas que digieren la membrana basal endotelial. La fragmentación de la membrana basal permite que las células endoteliales migren hacia la herida favorecidas por el factor de crecimiento fibroblástico Factor FGF, PDGF y TGF-beta. Las células endoteliales dañadas expresan una serie de moléculas adhesivas como la integrina alfa-B chica y beta-3 que facilitan la adhesión a la fibrina, la fibronectina y el fibrinógeno, favoreciendo de este modo la migración de las células endoteliales a través de la estructura provisional de la matriz. Las células endoteliales contienen además la molécula 1 de adhesión de las células endoteliales a las plaquetas, PCAM, que significaría Platelets Endothelial Cell Adhesion Molecule, PCAM1. Decía que las células endoteliales contienen además la molécula 1 de adhesión de las células endoteliales a las plaquetas, que modulan la interacción entre ambas durante su migración hacia la herida. La formación de los tubos capilares es un proceso complejo que implica interacciones entre las células y la matriz, moduladas por moléculas de adhesión presentes en la superficie de las células endoteliales. Se ha observado que PCAM1 media el contacto intracelular, mientras que los receptores de integrina beta-1 pueden contribuir a estabilizar estos contactos y a formar uniones apretadas entre las células endoteliales. Algunos de los capilares neoformados se diferencian en arteriolas y vénulas, mientras que otros sufren un proceso de involución y apoptosis y son ingeridos por los macrófagos. No se conoce bien el mecanismo que regula la apoptosis endotelial. Parece que la angiogenia está sometida al estímulo y la manipulación de diversas citocinas sintetizadas fundamentalmente por macrófagos y plaquetas. Los macrófagos producen TNF-alfa, que se encarga de orquestar la angiogenia durante la fase inflamatoria. La heparina, que puede estimular la migración de las células endoteliales capilares, se une con gran afinidad a un grupo de factores angiogénicos, PEGF, y un miembro de la familia de factores de crecimiento, PDGF. Posee una actividad angiogénica muy intensa. Los queratinocitos, los macrófagos y los fibroblastos los sintetizan en grandes cantidades durante la cicatrización de las heridas. Parece que la degradación y la hipoxia celulares, los principales indicadores de lesión tisular, constituyen unos inductores iniciales muy importantes de potentes factores angiogénicos en la herida como BEGF y su receptor. Las células parenquimatosas dañadas liberan FGF, ácidos y básicos, o FGF1, que serían fibroblastos factor 1, y FGF2, estimulan precozmente la angiogenia. FGF2 constituye el estímulo angiogénico inicial durante los primeros 3 días de la reparación de la herida. Posteriormente, entre los días 4 y 7, se produce un estímulo más prolongado mediado por BEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Los efectos angiogénicos de BEGF y FGF2 dependen de la dosis. En investigaciones recientes para intentar desarrollar una circulación colateral mediante la inducción de BEGF y FGF2 o sus genes, se han obtenido resultados muy prometedores en modelos preclínicos e incluso en estudios clínicos. Tanto TGF-alfa como EGF, Tumoral Growth Factor alfa como Endothelial Growth Factor, estimulan la proliferación de las células endoteliales. Tumoral Necrotic Factor alfa tiene efectos quimiotácticos sobre las células endoteliales y favorece la formación del tubo capilar. Es un estudio reciente, se indica que Tumoral Necrotic Factor podría mediar la angiogenia induciendo el factor inducible por la hipoxia inducible factor 1. Este factor regula la expresión de otros genes de respuesta a la hipoxia como la óxido nítrico, sintetasa inducible,
y la VEGF, vascular endotelial growing factor. Durante las primeras 24 horas predomina en las células inflamatorias de la herida en ARN mensajero de hipoxia HIF, hipoxia inducible factor 1 alfa, y la proteína HIF1 alfa está presente en las células obtenidas in vitro de la orina y 1 y 5 días después de la lesión. Los datos parecen indicar también que se produce una interacción positiva entre óxido nítrico y vascular endotelial growing factor endógenos y la síntesis endógena de vascular endotelial growing factor potenciadora del óxido nítrico. Se ha observado igualmente que vascular endotelial growing factor estimula la síntesis de óxido nítrico en la angiogenia, lo que indica que óxido nítrico mediaría algunos aspectos de la señalización de vascular endotelial growing factor, necesarios para la proliferación y la organización de las células endoteliales. En un estudio in vivo sobre la actividad de óxido nítrico en la cicatrización de las heridas, en el que se investigaba el efecto de la aminoguanidina, o inhibidor de óxido nítrico sintetasa, sobre quemaduras infligidas a roedores, se observó que la proliferación epitelial y la formación de colágeno y tejido de granulación muy capilarizado eran mayores en el grupo de control que en los ratones tratados con aminoguanidina intraperitoneal. Tumoral growing factor beta tiene efectos quimiotácticos sobre los fibroblásticos y probablemente favorezca la angiogenia, indicando a los fibroblastos que sinteticen fibroblastal growing factor. Otros factores que inducen la angiogenia son la angiogenina, interleucina 8 y el ácido láctico. Varios de los materiales que forman la matriz, como la fibronectina y el ácido hialurónico procedentes de la herida, tienen efectos angiogénicos. Los macrófagos y las células endoteliales dañadas producen fibronectina y fibrina. Parece que el colágeno interactúa induciendo la formación de túbulos endoteliales in vitro. La angiogenia es el resultado de una compleja interacción entre los materiales de la matriz extracelular y las citocinas. Eso fue angiogenia. Seguimos en la fase de proliferación, ahora con fibroplasia. Los fibroblastos son células especializadas que se diferencian a partir de las células mesenquimatosas en reposo del tejido conjuntivo. No llegan a la hendidura de la herida por diapédisis a partir de las células circulantes. Tras una lesión, los fibroblastos, normalmente inactivos y poco numerosos, son quimioatraídos hacia el foco inflamatorio, donde se dividen y producen los componentes de la matriz extracelular. Debido al estímulo de una serie de citocinas y factores de crecimiento liberados por los macrófagos y plaquetas, los fibroblastos, que normalmente se encuentran detenidos en la fase G0, se replican y proliferan. El factor plaquetario, tumoral growing factor, estimula indirectamente la proliferación fibroblástica por medio de la liberación de platelet derivated growing factor. Los fibroblastos pueden estimular también su replicación por un mecanismo autocrino que consiste en la liberación de fibroblastal growing factor 2. Para seguir proliferando, los fibroblastos necesitan el estímulo adicional de factores como endotelial growing factor o insulin-like growing factor. Los fibroblastos necesitan factores de crecimiento para proliferar, pero no para sobrevivir. Los fibroblastos pueden permanecer inactivos en medios de cultivo monocapa o tridimensionales que carecen de factores de crecimiento. La función primordial de los fibroblastos consiste en sintetizar colágeno, que empieza a producir durante la fase celular de la inflamación. La demora observada entre una lesión y la aparición del colágeno en una herida que cicatriza se debe al tiempo que necesitan las células mesenquimatosas diferenciadas para diferenciarse en fibroblastos muy especializados. Este periodo, generalmente de 3 a 5 días, dependiendo del tipo de tejido dañado, se denomina fase de retraso de la cicatrización. Los fibroblastos empiezan a migrar en respuesta a sustancias quimotácticas como factores de crecimiento, growing factor, tumoral growing factor beta, fragmentos de C5, trombina, tumoral necrotic factor alfa, eicosanoides, fragmentos de elastina, leucotrieno beta 4, leucotrieno B4, y fragmentos de colágeno y fibronectina. La síntesis de colágeno decae después de 4 semanas y finalmente se equilibra con la destrucción producida por la colagenasa, metaloproteínas, MP1. En ese momento la herida entra en una fase de maduración del colágeno. Esta fase de maduración continúa durante meses o incluso años. Durante esta fase disminuyen las concentraciones de glucoproteínas y mucopolisacáridos y los capilares neoformados involucionan y desaparecen. Estos cambios modifican el aspecto de la herida e incrementan su resistencia. Epitelización. La epidermis forma una barrera física que impide la pérdida de líquidos y la invasión bacteriana. Las uniones celulares apretadas del epitelio contribuyen a su impermeabilidad, mientras que la zona de la membrana basal proporciona soporte estructural y unión entre la epidermis y la dermis. La zona de la membrana basal está constituida por varias capas, 3 capas. Lámina lúcida, que deja pasar los electrones, formada por laminina y sulfato de hépara. 2. La lámina densa, que no deja pasar los electrones, que contiene colágeno de tipo 4. Y 3. Las fibrillas de anclaje formadas por colágeno de tipo 4, que afianzan la unión dermoepidérmica y conectan la lámina densa con la dermis. La capa basal de la epidermis se une a la zona de la membrana basal por medio de hemidesmosomas. La reepitelización de las heridas comienza pocas horas después de producirse la lesión. En un primer momento la herida es sellada inmediatamente por la formación del coágulo y después por la migración de células epiteliales epidérmicas a través del defecto. Los queratinocitos de la capa basal de la epidermis residual o de las profundidades de los apéndices dérmicos tapizados por epitelio migran para intentar recubrir la herida. La epitelización implica una sucesión de cambios en los queratinocitos de la herida, como un desprendimiento, migración, proliferación, diferenciación y estratificación. Si la zona de la membrana basal ha quedado intacta, la epitelización avanza con más rapidez. Las células reciben la señal para migrar.
Se aflojan las uniones con las células vecinas y anexas con la dermis, como demuestra la retracción de los tonofilamentos intracelulares, la disolución de los desmosomas y hemidesmosomas intracelulares que unen la epidermis a la membrana basal y la formación de filamentos citoplásmicos de actina. Estamos en epitelización. Las células epidérmicas expresan receptores de integrinas para poder interactuar con las proteínas de la membrana extracelular, como la fibronectina. Las células migratorias diseccionan la herida, separando la escara desecada del tejido viable. Esta línea de disección está marcada por las integrinas de que las células epidérmicas expresan en sus membranas celulares. La degradación de la matriz extracelular, necesaria para que las células epidérmicas puedan migrar entre la dermis colagenosa y la escara de la fibrina, está regulada por la síntesis epidérmica de colagenasa MMP1 y el activador del plasminógeno que activa la colagenasa y la plasmina. Las células migratorias son también fagocíticas y eliminan los restos que van encontrando a su paso. Las células que quedan por detrás del borde de ataque de células migratorias empiezan a proliferar. Las células epiteliales se mueven a salto de rana y a tumbos hasta que los bordes contactan entre sí. Si la zona de la membrana basal no está intacta, se empieza por su reparación. La ausencia de células vecinas en los bordes de la herida puede ser una señal para la migración y la proliferación de las células epidérmicas. También puede estimular estos procesos la liberación local de endothelial growth factor al tumor, growth factor y queratinocito growth factor, así como el aumento de la expresión de sus receptores. La aplicación tópica de queratinocitos growth factor queratinocitos growth factor 2 acelera la reepitelización en animales jóvenes y viejos. Las proteínas de la membrana basal como la laminina reaparecen en una sucesión muy ordenada desde el borde de la herida hacia su interior. Una vez que la herida ha quedado totalmente reepitelizada, las células vuelven a adquirir forma cilíndrica y estratificada y se unen firmemente a la membrana basal reconstruida y a la dermis subyacente. Seguimos con la fase de proliferación. Pasamos por angiogenia, fibroplasia, epitelización y ahora matriz extracelular. La matriz extracelular actúa como un andamio que estabiliza la estructura física de los tejidos, pero también desempeña un papel activo y complejo de regulación del comportamiento de las células que entran en contacto con ella. Las células presentes en su interior fabrican los componentes macromoleculares, como glucosaminoglucanos y proteínas fibrosas. Los glucosaminoglicanos GAG, o cadenas de polisacáridos que habitualmente están unidas por enlaces covalentes a proteínas formando proteoglucanos. Y dos, las proteínas fibrosas como colágeno, elastina, fibronectina y laminina. En el tejido conjuntivo, las moléculas de proteoglucanos forman una sustancia fundamental parecida a un gel. Este gel es muy hidratado, lo que permite a la matriz soportar las fuerzas de compresión y al mismo tiempo la rápida difusión de nutrientes, metabolitos y hormonas entre la sangre y las células de los tejidos. Las fibras de colágeno presentes se organizan y refuerzan la matriz, mientras que las fibras de elastina le confieren elasticidad y las proteínas matriciales cumplen funciones adhesivas. En las heridas, la matriz se acumula y cambia de composición durante el proceso de cicatrización, intentando alcanzar un equilibrio entre la nueva matriz depositada y la degradada, como en la figura depósito de la matriz en la herida a lo largo del tiempo. La matriz inicial está constituida por fibronectina y colágeno de tipo 3. Posteriormente se deposita colágeno de tipo 1, coincidiendo con el aumento de la resistencia de la herida a la ruptura. Entonces aquí vemos en X cualidades relativas de síntesis de matriz y los días transcurridos. Vemos que a los 2 días tenemos elevado fibronectina y después colágeno 2. Y esa es la etapa de la inflamación. Pero luego sigue ascendiendo a través de la proliferación y se destaca luego el colágeno 1 y también aumenta la resistencia a la herida, a la rotura. La matriz provisional constituye un andamio para la migración celular y está compuesta por fibrina, fibrinógeno, fibronectina y vitronectina. A continuación se sintetizan los GAG y los proteoglucanos que proporcionan la base para un nuevo depósito y remodelación de la matriz. El resultado final es el colágeno que constituye la proteína predominante de las cicatrices. Unas proteínas adhesivas como la fibrina y la fibronectina se encargan del anclaje a la matriz extracelular mediante la unión a los receptores de integrinas presentes en la superficie celular. Los factores de crecimiento estimulan los fibroblastos, regulando al alza la expresión de los receptores de integrinas y facilitando las interacciones entre las células y la matriz. La unión de los ligandos induce el agrupamiento de las integrinas en puntos focales de adhesión. La regulación de la señalización celular mediada por las integrinas por los enlaces covalentes extracelulares, como magnesio, Mn y calcio, se debe quizás a la inducción de cambios en la configuración de las integrinas. Entre los fibroblastos y la matriz extracelular existe una relación dinámica y recíproca. Las variaciones en la composición de la matriz influyen en la regulación citocínica de la respuesta de los fibroblastos. Por ejemplo, la estimulación citocínica de los fibroblastos regula al alza la expresión de las enzimas que degradan la matriz, como las metaloproteinasas, y la heterosina 1 induce a la MMP1, la colagenolítica, pero tumoral growth factor beta regula a la baja esta misma enzima. El activador del plasminógeno activa esta molécula y forma plasmina. La plasmina activa la procolagenasa y produce colagenasa, que degrada la matriz y facilita la migración celular. La modulación de estos procesos representa un mecanismo adicional por el que se puede regular la interacción entre las células y la matriz durante la cicatrización de las heridas. Esta modulación de la matriz se observa también en las metástasis tumorales. Las células neoplásicas dejan de depender de su anclaje. Esta dependencia está mediada fundamentalmente por las integrinas y probablemente se debe a una disminución de la producción de fibronectina, con la consiguiente pérdida de adhesión, que permite a estas células desprenderse del tumor primario y formar metástasis. Un buen ejemplo de las necesarias interacciones dinámicas que tienen lugar en la matriz provisional durante la cicatrización de las heridas es el efecto del tumoral growth factor beta sobre las incisiones cerradas con sellador de fibrina.
El sellador de fibrina se obtiene a partir de los componentes plasmáticos y simula el último paso de la cascada de la coagulación. El sellador de fibrina que se comercializa tiene aproximadamente una concentración de fibrina 10 veces mayor que en el plasma, y debido a ello forma un sello menos permeable al aire y al agua. El sellador de fibrina puede actuar como una barrera mecánica contra los acontecimientos celulares iniciales que tienen lugar en la cicatrización de las heridas. Se ha comprobado que la adición de tumoral growing factor beta al sellador de fibrina anula los efectos inhibitorios del sellador sobre la cicatrización e incrementa la resistencia a la tracción en comparación con las heridas suturadas. Este aumento de la resistencia a la tracción podría deberse a una mayor migración celular hacia la herida, a una eliminación más rápida del sellador de fibrina, a la supresión de la gelatinasa MMP9 y a un incremento de la síntesis de la matriz extracelular en las heridas tratadas con tumoral growing factor beta. Eso fue matriz extracelular. Ahora, estructura del colágeno. El colágeno está presente en todos los animales pluricelulares y es secretado por diferentes tipos de células. Es un componente importante de la piel y el hueso y representa el 25% de la masa proteica total en los mamíferos. La molécula de colágeno es rica en prolina y glicina y forma una estructura alargada, rígida, helicoidal de 3 hebras, compuesta por 3 cadenas polipeptídicas de colágeno alfa que se enrollan entre sí en una superespiral parecida a una cuerda. La prolina con su estructura anular confiere mayor estabilidad a la configuración helicoidal de cada cadena alfa, mientras que la glicina de menor tamaño permite la condensación de las 3 cadenas alfa para formar la superespiral final. Existen por lo menos 20 tipos de colágeno. Los principales componentes del tejido conjuntivo son los 1, 2, 3, 5 y 11. El tipo 1 es el principal variante del colágeno en la piel y los huesos y es el más abundante. La piel de un adulto contiene aproximadamente un 80% del tipo 1 y un 20% del tipo 3. Los neonatos tienen más colágeno del tipo 3 que los adultos. En las fases iniciales de la cicatrización de las heridas se observa también una mayor expresión del colágeno de tipo 3. Los colágenos de tipo 1 son los colágenos fibrilares o formadores de fibrillas. Son secretados al espacio extracelular donde se juntan formando fibrillas de colágeno de 10 a 300 nanómetros de diámetro, que posteriormente se agregan en fascículos de mayor tamaño parecidos a cables, denominados fibras de colágeno de varios micros de diámetro. Existen otros tipos de colágeno como los 9 o 12, que son colágenos asociados a fibrillas, y los tipos 4 y 7, que son colágenos formadores de mallas. Los tipos 9 y 12 se localizan en la superficie de las fibrillas de colágeno y unen esas fibrillas entre sí y a otros componentes de la matriz. Las moléculas de tipo 4 se juntan en una especie de malla y forman una parte importante de la lámina basal madura. El tipo 7 forma dímeros y constituye fibrillas de anclaje que fijan la lámina basal al tejido conjuntivo subyacente y son especialmente abundantes en la piel. Los tipos 17 y 18 forman parte de un grupo de proteínas parecidas al colágeno. El tipo 17 posee un amino transmembranoso y se puede encontrar en los hemidesmosomas. El tipo 18 se localiza en las láminas basales de los vasos sanguíneos. La endostatina es un péptido que inhibe la angiogenia y constituye un antitumoral muy prometedor. Se forma por la escisión del dominio C-terminal del colágeno de tipo 18. Síntesis del colágeno. Las cadenas polipeptídicas del colágeno se sintetizan en unos ribosomas unidos a la membrana y pasan a la luz del retículo endoplasmático en forma de cadenas pro-alfa, como en la figura 8-9, que vemos los acontecimientos intracelulares y extracelulares durante la formación de una fibrilla de colágeno. A. Se puede ver las fibrillas de colágeno ensamblándose en el espacio extracelular, limitado por una gran invaginación de las membranas plasmáticas, de la membrana plasmática. O sea, hay una invaginación de la membrana plasmática. A modo de ejemplo de cómo las fibrillas de colágeno pueden constituir formaciones organizadas en el espacio extracelular, se puede ver que se reúnen en fibras de colágeno de mayor tamaño, visibles al microscopio óptico. Es una fibra de colágeno de 10 a 300 milímetros. Eso es autoensamblaje. No se muestran los enlaces cruzados covalentes que estabilizan los conjuntos extracelulares. B. En esta microfotografía electrónica de una fibrilla de colágeno teñida en negativo se aprecia su aspecto estrellado característico. Aquí tenemos una serie de números. Primero, síntesis de una cadena de pro-alfa. Después, 2 hidroxilación de prolinas y lisinas seleccionadas. 3 glucosilación de hidroxiprolinas seleccionadas. 4 autoensamblaje de 3 cadenas pro-alfa. Aquí vemos un autoensamblaje de 3 cadenas pro-alfa, una es propéptido y las 3 cadenas pro-alfa. 5 formación de procolágeno de triple espiral. Eso es el retículo endoplasmático compartimiento de Golgi. Y vemos el paso 6, vesícula secretora, en donde adentro está la triple espiral ya formada. 6, la 7 molécula de procolágeno, se escinden los polipéptidos y se forma la molécula en fibrilla de colágeno. Luego viene el autoensamblaje de la fibrilla de colágeno. Y una vez que se tiene la fibrilla, agregación de las fibrillas de colágeno para formar una fibra de colágeno. Esto es de 0,5 a 3 micrómetros. Esa era la figura 8-9. Nos indicaba también 8-10. Son unas vistas de microscopio electrónico. A. Fibroblasto normal en reposo de tejido conjuntivo humano. Se puede ver el núcleo ovalado, liso y de gran tamaño. Las mitocondrias normales y una pequeña cantidad de retículo endoplásmico rugoso.
La célula está rodeada por fibrillas de colágeno cortadas en sentido longitudinal y transversal. Los fragmentos celulares que se observan en la parte superior izquierda son células musculares lisas típicas. Y la B, miofibroblasto de un paciente con fascitis plantar. Obsérvese en comparación con el fibroblasto normal la gran irregularidad del núcleo, la gran cantidad de retículo endoplasmico rugoso y la densa acumulación de miofilamentos. Hay numerosos cuerpos densos junto a los miofilamentos y entremezclados con ellos. No se aprecia la membrana basal y la célula está rodeada por numerosas fibrillas de colágeno. Esta célula tiene unas características ultraestructurales típicas de un fibroblasto y de una célula muscular lisa. Estamos en síntesis de colágeno. Ya hemos dicho, las cadenas polipeptídicas del colágeno se sintetizan en unos ribosomas unidos a la membrana y pasan a la luz del retículo endoplásmico en forma de cadenas pro-alfa. Estos precursores poseen péptidos señalizadores aminoterminales que les orientan hacia el retículo endoplasmático, así como propéptidos en los extremos N y C terminales. En el interior del retículo endoplasmático, algunas de las prolinas y las lisinas experimentan una hidroxilación y forman hidroxiprolina e hidroxilisina. La hidroxilación da lugar a la espiral estable de 3 hebras gracias a la formación de enlaces hidrógeno entre las cadenas. A continuación, la cadena pro-alfa se combina con otras dos para formar el procolágeno, que es una molécula helicoidal de 3 hebras unidas por enlaces hidrógeno. En condiciones como la deficiencia de vitamina C, ácido ascórbico, en el escorbuto, no se produce la hidroxilación de la prolina y se forman espirales triples inestables debido a la síntesis de cadenas pro-alfa defectuosas. La deficiencia de vitamina C se caracteriza por la desaparición gradual del colágeno normal preexistente con un aumento de la fragilidad vascular y un aflojamiento de los dientes. Unas proteasas específicas secretadas a la matriz escinden los polipéptidos de las moléculas de procolágeno y forman monómeros de colágeno. Estos monómeros se juntan y forman fibrillas de colágeno en la matriz, dirigidos por la tendencia del colágeno al autoensamblaje. Los residuos de lisina forman enlaces covalentes que confieren resistencia a la tracción. La cantidad y el tipo de los enlaces varían de unos tejidos a otros. En tejidos como los tendones, en los que la resistencia a la tracción es crucial, los enlaces cruzados del colágeno son muy abundantes. En la piel de los mamíferos, las fibrillas se organizan en un patrón parecido al del mimbre para poder resistir la tracción en todas las direcciones. Por otra parte, los tendones de las fibrillas se alinean en fascículos paralelos al eje de tracción principal. En la síntesis del colágeno pueden influir muchos factores: la vitamina C, el tumor growth factor beta, el insulin growth factor 1 y el 2 incrementan la síntesis de colágeno. El interferón gamma reduce la síntesis de ARN mensajero del procolágeno tipo 1 y los glucocorticosteroides inhiben la transcripción del gen del procolágeno, reduciendo la síntesis de colágeno. Varios trastornos genéticos que se deben a anomalías en la formación de la fibrilla de colágeno. En la osteogenia imperfecta, la deleción de un alelo del procolágeno alfa da lugar a unos huesos débiles que se fracturan con facilidad. El síndrome de Ehlers-Danlos es el resultado de mutaciones que afectan el colágeno de tipo 3 y se caracteriza por una piel y unos vasos sanguíneos muy frágiles y unas articulaciones excesivamente móviles. Fibras elásticas. Tejidos como la piel, los vasos sanguíneos y los pulmones tienen que ser resistentes y elásticos para funcionar adecuadamente. Las fibras elásticas presentes en la matriz de estos tejidos confieren la elasticidad necesaria para recuperarse tras una distensión pasajera. Las fibras elásticas están compuestas predominantemente por elastina, una proteína muy hidrófoba de unos 750 aminoácidos de longitud. La tropoelastina soluble pasa al espacio extracelular, donde forma enlaces cruzados de lisina con otras moléculas de tropoelastina y da lugar a una malla enorme de fibras y láminas de elastina. La elastina está compuesta por segmentos helicoidales alfa ricos en alanina y lisina y segmentos hidrófobos que se alternan a lo largo de la cadena polipeptídica. Los segmentos hidrófobos son los responsables de la elasticidad de las moléculas. Los segmentos helicoidales alfa ricos en alanina y lisina forman enlaces cruzados entre moléculas contiguas. Aunque no existe un consenso sobre la supuesta configuración de las moléculas de elastina, la teoría predominante es que la cadena polipeptídica de elastina adopta una configuración helicoidal aleatoria que permite que la malla se distienda y se contraiga como una cinta de goma. Las fibras elásticas están formadas por un núcleo central cubierto por una vaina de microfibrillas compuestas por varias glucoproteínas diferentes como la fibrillina. La fibrillina, que une la elastina, es esencial para la integridad de las fibras elásticas. Las microfibrillas aparecen antes que la elastina en los tejidos en desarrollo y parece que forman un andamio sobre el que se depositan las moléculas secretadas de elastina. La elastina se sintetiza en etapas tempranas de la vida, se estabiliza y después apenas se sintetiza o se degrada. Su periodo de recambio es parecido a la duración de la vida media. De la vida. Los cambios que se observan con la edad se deben a una degradación progresiva de las fibras elásticas que se vuelven cada vez más tortuosas, deshilachadas y porosas. El microscopio electrónico de barrido demuestra que en los seres humanos la malla elástica crece casi sin distorsiones durante el desarrollo postnatal, un periodo en el que el crecimiento de las fibras es paralelo al crecimiento de los tejidos. Si no se producen lesiones, la elastina apenas se degrada. Esto se debe probablemente al carácter extremadamente hidrófobo de esta proteína tan plegada, cuyo interior es prácticamente inaccesible debido a esta gran interconexión tridimensional, que tiene que producirse una escisión considerable antes de que se pueda perder mucha elasticidad. Insulin-like growth factor 1 y tumor growth factor beta estimulan la síntesis de elastina. Los glucocorticoides y el fibroblast growth factor básico limitan la síntesis de elastina en las células cutáneas adultas. Las mutaciones que provocan una deficiencia de elastina dan lugar a una proliferación excesiva de células musculares lisas en la pared arterial, como hiperplasia de la íntima, con el consiguiente estrechamiento arterial. Estos hallazgos indican que las arterias necesitan una elasticidad normal para prevenir la proliferación de estas células. Las mutaciones del gen de la fibrilla provocan el síndrome de Marfan. Los individuos más afectados están expuestos a la rotura de la aorta. Glucosaminoglucanos y protoglucanos.
Los glucosaminoglucanos son cadenas de polisacáridos sin ramificar formadas por unidades repetidas de disacáridos, o sea, un aminoazúcar azufrado, N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, y un ácido urónico, glucurónico o hidurónico. Los GAG tienen una carga negativa muy intensa debido a los grupos sulfato o carboxilo presentes en la mayoría de sus azúcares. Existen 4 tipos de GAG: hialuronano, sulfato de condroitina y sulfato de dermatán. 3. Sulfato de heparina, sulfato de queratano. Repito, hialuronano, sulfato de condroitina y sulfato de dermatán, sulfato de heparina y sulfato de queratano. Los GAG del tejido conjuntivo constituyen habitualmente menos del 10% del peso de las proteínas fibrosas. Su intensa carga negativa atrae osmóticamente los cationes activos, como el sodio, arrastrando consigo grandes cantidades de agua a la matriz. Esto da lugar a la formación de geles hidratados porosos y es la causa de la turgencia que permite a la matriz soportar las fuerzas de compresión. El HA, que es hialuronano, es el más simple de los GAG. Está compuesto por unidades repetidas de disacáridos no azufrados y puede encontrarse en los tejidos adultos, pero abunda especialmente en los tejidos fetales. Se cree que su abundancia en las heridas fetales es un factor importante en la curación sin cicatrices que se observa en los tejidos fetales. A diferencia de los otros GAGs, no forma enlaces covalentes con ninguna proteína y se sintetiza directamente en la superficie celular por mediación de un complejo enzimático incluido en la membrana plasmática. Hialuronano cumple las diferentes funciones gracias a su extenso perímetro de hidratación. Se sintetiza en grandes cantidades durante la cicatrización de las heridas, en las que facilita la migración de las células expandiendo físicamente la matriz, dejando mayor espacio para la migración celular y reduciendo la fuerza de adhesión a las células migratorias a las fibras de la matriz. El hialuronano sintetizado en la superficie basal de un epitelio crea un espacio acelular para que puedan migrar las células, por ejemplo, durante la embriogenia y la formación del corazón y otros órganos. Una vez que termina la migración celular, la hialuronidasa degrada el exceso de hialuronano. Los proteoglucanos forman un grupo muy variado de glucoproteínas con unas funciones mediadas por sus proteínas centrales y las cadenas de GAG. El número y los tipos de GAG unidos a la proteína central puede variar considerablemente y los propios GAG pueden variar debido a la sulfonación. Gracias a sus GAG, los proteoglucanos crean un espacio hidratado alrededor de las células y entre las mismas. También forman geles de diferente tamaño de poros y densidad de carga que regulan el movimiento de células y moléculas. Perlecano, un proteoglucano de sulfato de heparano, cumple estas funciones en la lámina basal del glomérulo renal. Se cree que la albuminuria diabética influye a una disminución de las concentraciones de perlecano. Los proteoglucanos intervienen en la señalización química unidos a diferentes moléculas señalizadoras secretadas como los factores de crecimiento y modulando su actividad señalizadora. Los proteoglucanos pueden unirse también a otras proteínas secretadas como proteasas e inhibidoras de proteasas. De este modo, los proteoglucanos pueden regularizar estas proteínas, las siguientes son 5, inmovilizándolas y restringiendo su margen de actuación, formando una reserva de la proteína para su liberación tardía, alterando la proteína para una presentación más eficaz a los receptores superficiales celulares, prolongando el efecto de la proteína al protegerla de la degradación, bloqueando la actividad de la proteína. Los proteoglucanos pueden formar parte de las membranas plasmáticas y tener una proteína central transmembranosa o unirse a la capa lipídica mediante un anclaje de glucosilfosfatidilinositol. Dije glucosilfosfatidilinositol, es GPI. Estos proteoglucanos actúan a modo de correceptores que elaboran con otras proteínas receptoras de la superficie celular, uniendo las células a la matriz y poniendo en marcha la respuesta de las células a las proteínas señalizadoras extracelulares. Por ejemplo, los sindecanos son proteoglucanos transmembranosos presentes en la superficie de muchas células como los fibroblastos y las células epiteliales. En los fibroblastos, los sindecanos forman adhesiones focales donde interactúan con la fibronectina de la superficie celular y con el citoesqueleto y las proteínas señalizadoras del interior de la célula. Las mutaciones que activan estos proteoglucanos con receptores dan lugar a efectos importantes del desarrollo. La matriz incluye otras proteínas no colagenosas como la fibronectina, que poseen diferentes dominios y pueden unirse a otras macromoléculas de la matriz y receptores superficiales celulares. Estas interacciones ayudan a organizar la matriz y facilitan la adición celular. La fibronectina cumple un papel muy importante en la embriogenia animal. Existen dos isoformas de fibronectina, soluble y fibrilar. La fibronectina soluble plasmática circula por diferentes líquidos corporales, favoreciendo la coagulación sanguínea, la cicatrización de las heridas y la fagocitosis. Las formas fibrilares son muy insolubles, se juntan en la superficie de las células y se depositan en la matriz. Las fibrillas de fibronectina que se forman en la superficie de los fibroblastos suelen acoplarse a las fibras de actina intracelulares vecinas. Los filamentos de actina favorecen el ensamblaje de las fibrillas de fibronectina e influyen en la orientación de dichas fibrillas. Estas interacciones están medidas por integrinas transmembranosas adhesivas. El citoesqueleto contráctil de actina y miosina tira la matriz de fibronectina generando tensión. Luego sigue lámina basal. Están continuando con cicatrización en fase de proliferación. Lámina basal, página 204. Las láminas basales son unas capas finas de 40 a 120 nanómetros de espesor y flexibles de la matriz especializada que separan las células y los epitelios del tejido conjuntivo subyacente o circundante. En la piel, la lámina basal está unida al tejido conjuntivo subyacente por fibrillas de anclaje especializadas. Esta combinación de lámina basal y colágeno constituye la membrana basal. La lámina basal actúa de varias formas, como un filtro molecular que impide el paso de macromoléculas, por ejemplo en el glomérulo renal. 2. Como una barrera selectiva contra determinadas células, por ejemplo, la lámina situada bajo el epitelio impide que los fibroblastos entren en contacto con las células epiteliales, pero dejan pasar a los macrófagos y los linfocitos. 3. Como un andamio para la migración de las células regeneradoras. Y 4. Como un elemento importante para la regeneración tisular en las zonas en las que sobrevive la lámina basal.
Aunque su composición puede variar de unos tejidos a otros, la mayoría de las láminas basales maduras contienen colágeno de tipo 4, perlecano y las glucoproteínas laminina y nidógeno. El colágeno de tipo 4 tiene la estructura más flexible que los colágenos fibrilares. Su espiral de triple hebra es discontinua y permite numerosos pliegues. Las láminas en general constan de 3 cadenas polipeptídicas alargadas, alfa, beta y gamma. Los ratones que carecen de la cadena laminina gamma 1, mueren durante la embriogenia porque no pueden fabricar una lámina basal. La laminina de las membranas basales posee varios dominios que se unen a las proteínas receptoras de perlecano, nidógeno y laminina presentes en la superficie de las células. El colágeno de tipo 4 y las retículas de laminina están conectadas por nidógeno y perlecano que actúan como puentes de estabilización. Muchos de los receptores superficiales para el colágeno de tipo 4 y la laminina pertenecen a la familia de las integrinas. Otro tipo importante de receptor de laminina es el distroglucano, una proteína transmembranosa que junto con las integrinas puede organizar el ensamblaje de la lámina basal. Degradación de la matriz. La renovación controlada de la matriz extracelular, resulta crucial para numerosos procesos biológicos. La matriz extracelular se degrada durante la metastatización cuando las células neoplásicas migran de su lugar de origen a órganos distantes a través del flujo sanguíneo o linfático. En las lesiones o las infecciones se produce una degradación localizada de la matriz que permite a las células migrar a través de la membrana basal para alcanzar el foco de la lesión o de infección. Unas proteasas celulares secretadas localmente como las MMP o las serinas proteasas degradan los componentes de la matriz extracelular. La proteólisis de la matriz favorece la migración celular de otras maneras, abriendo una vía a través de la matriz, dejando al descubierto puntos de unión para favorecer la fijación o la migración de las células, facilitando el desprendimiento celular para que una célula pueda avanzar, liberando proteínas señalizadoras que estimulan la migración celular. La proteólisis está muy regulada. Muchas de estas proteasas se secretan en forma de precursores inactivos que solo se activan cuando es necesario. Además, los receptores superficiales de la célula se unen a estas proteasas y se encargan de que actúen únicamente en los lugares en los que son necesarias. Por último, unos inhibidores de las proteasas, como los inhibidores tisulares de la metraloproteasas, TIMP, que significaría tisular, inhibidores, metraloproteasas, pueden unirse a estas enzimas y bloquear su actividad. Y ahora, fase de maduración. Fase de maduración. La contracción de la herida consiste en el movimiento centrípeto de la piel circundante en todo su espesor, que reduce la cantidad de tejido cicatricial desorganizado. Por el contrario, la contractura de la herida es una constricción física o una limitación funcional que se produce como consecuencia del proceso de contracción de la herida. Las contracturas aparecen cuando se forma una cicatriz excesiva que sobrepasa la contracción normal de la herida y provoca una discapacidad funcional. Son ejemplos de contracturas las cicatrices que atraviesan articulaciones e impiden su extensión a las cicatrices que interesan el párpado o la boca y producen ectropiones. Parece que la contracción de las heridas se debe a una interacción compleja y muy mal conocida entre los materiales extracelulares y los fibroblastos. Utilizando una malla de colágeno repoblada con fibroblastos, Ehrlich demostró que la anulación de la locomoción celular inducía el agrupamiento y la contracción de las fibras de colágeno. En este modelo in vitro se repuebla una muestra de colágeno tripsinizado con fibroblastos que se adhieren al mismo durante el cultivo. Si se cultivan fibroblastos dérmicos normales, estos intentan moverse pero quedan atrapados por las fibras de colágeno. Las fuerzas de tracción hacen que la malla se cierre y contraiga. Numerosos estudios han demostrado que los fibroblastos presentes en una herida se contraen experimentan cambios y se transforman en células activadas denominadas miofibroblastos. Estas células presentan las características funcionales y estructurales de los fibroblastos y las células musculares lisas y expresan la actina muscular lisa alfa en ácidos denominados fibras de tensión. La actina aparece 6 días después de producirse la herida, persiste en grandes cantidades durante 15 días y desaparece a las 4 semanas, cuando la célula experimenta la apoptosis. Parece que los fibroblastos estimulados desarrollan una capacidad contractil gracias a la formación de complejos citoplásmicos de actina-miosina. Cuando se coloca esta célula estimulada en una malla de colágeno repoblada con fibroblastos, la contracción es todavía más rápida. Parece que la tracción que ejercen los fibroblastos al intentar contraerse estimula las estructuras de actina-miosina presentes en su citoplasma. Si se añade colchicina, que inhibe los microtúbulos, o citochalacina D, que inhibe los microfilamentos, al cultivo celular se produce una contracción mínima de los geles de colágeno. Los fibroblastos adoptan una disposición lineal en el sentido de la línea de tracción y cuando desaparece esta tensión, las células adquieren forma redondeada. En los trastornos con una fibrosis excesiva, por ejemplo la cirrosis hepática, la fibrosis renal y pulmonar, la contractura de Dupuytren y las reacciones desmoplásicas inducidas por neoplasias, se encuentra siempre una gran cantidad de fibroblastos o miofibroblastos estimulados. Los microfilamentos de actina se disponen longitudinalmente a lo largo del eje longitudinal del fibroblasto y se asocian a unos cuerpos densos con los que se fijan a la matriz circundante. El fibronexo es el elemento de anclaje que atraviesa la membrana celular y conecta el citoesqueleto a la matriz. Parece que las MMP influyen también en la contracción de las heridas. Se ha observado que la estromelicina 1, MMP3, influye considerablemente en dicha contracción. La MMP podría encargarse de deshacer la unión entre el fibroblasto y el colágeno para que se pueda contraer la retícula. Diferentes poblaciones de fibroblastos procedentes de distintos órganos responden de una manera muy variada al estímulo de la contracción. Es probable que la estromelicina 1
Modifica los puntos de unión entre el fibroblasto y las fibrillas de colágeno con la mediación de la integrina beta 1. Asimismo, algunas citocinas como tumor growth factor beta 1 influyen en la contracción estimulando la expresión de la integrina B1. Remodelación. La población de fibroblastos disminuye y la densa red de capilares se retrae. La resistencia de la herida aumenta rápidamente en un plazo de 1 a 6 semanas y después se estabiliza hasta un año después de producirse la lesión. Las cicatrices tienen una resistencia a la tracción que equivale al 30% de la que posee la piel intacta. La resistencia a la ruptura aumenta después de 21 días aproximadamente debido en gran parte a los enlaces cruzados. Aunque los enlaces cruzados del colágeno hacen que la herida se contraiga aún más y se vuelva más resistente, la cicatriz es también más frágil y menos elástica que la piel normal. A diferencia de esta, la unión dermoepidérmica de las heridas cicatrizadas carece de papilas cutáneas, crestas epidérmicas y las proyecciones ondulantes de la epidermis que penetran en la dermis papilar. La pérdida de este anclaje aumenta la fragilidad y predispone la neoepidermis a las avulsiones tras los traumatismos leves. Cicatrización anormal de las heridas. Es un proceso tan complejo de acontecimientos entrelazados como es la cicatrización de las heridas. Son muchos los factores que pueden comprometer el resultado final. Como vemos, factores que inhiben la cicatrización de las heridas: infecciones, isquemia como circulación, respiración, tracción local, diabetes mellitus, radiaciones ionizantes, edad avanzada, malnutrición, deficiencias vitamínicas, Ca, deficiencias minerales, zinc, hierro, fármacos exógenos, doxorubicina, glucocorticosteroides. En el periodo de tiempo necesario para la recuperación influye la cantidad de tejido perdido o dañado, la cantidad de materia extraña o de inoculación bacteriana y el tiempo de exposición a los factores tóxicos. Cuanto mayor es la agresión, más tiempo dura el proceso de reparación y más cicatriz residual queda. También influyen en la cicatrización factores intrínsecos como el uso de quimioterapéuticos, la aterosclerosis, la insuficiencia cardíaca renal y la localización de la lesión. Las extremidades inferiores reciben el menor aporte sanguíneo de todo el cuerpo, mientras que la cara y las manos disponen de mejor suministro. Cuanto más viejo es el paciente, más lento es el proceso de curación. En última instancia, el tipo de cicatriz, adecuada, anormal o proliferante, dependerá de la cantidad de colágeno que se deposita y se degrade. Si el balance se inclina en uno u otro sentido, el resultado es menos favorable. Cicatrices hipertróficas y queloides. Un ejemplo de cicatriz proliferante es la cicatriz hipertrófica o queloide, como vemos en la foto, queloides provocados por una perforación del lóbulo de la oreja. Las cicatrices patológicas en otras partes de la cirrosis hepática, fibrosis pulmonar, esclerodermia, fibroplasia retrolental, retinopatía diabética u osteoartrosis, entre otras. Los queloides y las cicatrices hipertróficas se caracterizan por un depósito excesivo de colágeno en comparación con su degradación. Los queloides son cicatrices cuyo crecimiento sobrepasa los límites de la herida original y no suelen menguar con el paso del tiempo. Los queloides son más frecuentes en los pacientes con piel más pigmentada y oscura y afectan al 15 a 20% de los afroamericanos, asiáticos e hispanos que parecen tener una predisposición genética. Las cicatrices queloides tienden a aparecer sobre las clavículas, en el tronco, en las extremidades superiores y en la cara. Por el momento no pueden prevenirse y son refractarias a los tratamientos médicos y quirúrgicos. Por el contrario, las cicatrices hipertróficas son cicatrices con relieve que se limitan a los confines de la herida original y a menudo remiten espontáneamente. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. También se diferencia histológicamente de las cicatrices normales. Los queloides y las cicatrices hipertróficas contienen haces de colágeno estirados y alineados en el mismo plano que la epidermis, a diferencia del tejido cicatricial normal, en el que los haces de colágeno se orientan aleatoriamente y no generan tensiones. Los queloides poseen además haces de colágeno más gruesos y abundantes que forman estructuras nodulares acelulares en la dermis profunda de la lesión queloide. Los queloides contienen además en una zona central menos células que las cicatrices hipertróficas, que incluyen islotes formados por agregados de fibroblastos, pequeños vasos sanguíneos y fibras de colágeno por toda la dermis. Las cicatrices hipertróficas pueden prevenirse en muchos casos de la inflamación prolongada y un recubrimiento insuficiente, como puede ocurrir en las quemaduras, dan lugar a una cicatriz hipertrófica. Parece que la tensión que induce la activación de los fibroblásticos es también la causa del depósito excesivo de colágeno. Las cicatrices perpendiculares a las fibras musculares subyacentes suelen ser más planas y estrechas y con menos formación de colágenos que las cicatrices paralelas a las fibras musculares subyacentes. En la cirugía programada se puede elegir el trazado de una incisión para que se forme una cicatriz más estrecha y menos visible. Como vemos en esta figura de dos rostros, la mejor orientación para las incisiones cutáneas programadas A es la paralela a las líneas de expresión facial y B también. Las líneas de expresión facial no son paralelas a los músculos. Al contraerse, las fibras musculares reaproximan los bordes de la herida si estos son perpendiculares al músculo subyacente. Sin embargo, si la cicatriz es paralela al músculo, su contracción tiende a separar los bordes de la herida y formar una cicatriz de mayor tamaño y atención. Actualmente existen algunos indicios de la existencia de diferencias bioquímicas entre las cicatrices normales y proliferantes. Las cicatrices hipertróficas representan un fenotipo hiperproliferante como consecuencia de numerosos estímulos. Este fenotipo puede desaparecer una vez que desaparece el estímulo, como una tensión excesiva de la piel o un factor de crecimiento. Sin embargo, los queloides constituyen un fenotipo especial con una predisposición genética a cambios en la producción de la matriz y aparece en forma irreversible con factores de tumor growth factor beta. La expresión de las isoformas tumor growth factor beta 1 y el beta 2 es mayor en las células de queloides humanos que en los fibroblastos normales de la dermis humana. Los fibroblastos de las cicatrices hipertróficas producen más tumor growth factor beta 1. La adición del B2 vicas por quemaduras. La degradación del colágeno es escasa en comparación con la síntesis tan elevada que se observa en las cicatrices.
Las concentraciones de MMP1 colágenasa y MMP9 gelatinasa implicadas en la reparación tisular inicial están disminuidas en los queloides y las cicatrices hipertróficas, mientras que MMP2 gelatinasa de la remodelación tisular tardía está significativamente elevada. Se están llevando a cabo estudios con anticuerpos contra tumor factor beta que demuestran que es posible bloquear su actividad y reducir la fibrosis. Recientemente se han publicado estudios en los que se ha investigado la susceptibilidad genética de determinadas personas a la formación de queloides y cicatrices hipertróficas, aunque no se ha podido demostrar una asociación entre las concentraciones plasmáticas de tumor factor beta 1 y los polimorfismos habituales con un aumento de los queloides y las cicatrices hipertróficas. También se ha propuesto una correlación entre determinados factores de crecimiento y la fibrosis, y se está investigando la posibilidad de bloquear la fibrosis a través de estos factores. Interferón gamma suprime la síntesis de colágeno y se ha utilizado en la práctica clínica en cicatrices queloides en las que se ha logrado una reducción del 30% en el espesor de dichas cicatrices, como vemos en la figura. Vías que provocan una fibroplasia excesiva mediante el factor beta de crecimiento transformante, factor beta, y aumenta la síntesis celular de proteínas en la matriz extracelular, como fibronectina y colágeno, y también potencia la expresión celular de integrinas. Además, tumoral factor beta incrementa la síntesis de inhibidores de las enzimas que degradan el inhibidor del activador del plasminógeno, PAI, que significaría plasminógeno activator inhibitor, y el inhibidor tisular de las metaloproteasas de la matriz, MP, y reduce la expresión de la colagenasa y el activador del plasminógeno, AP. Esta regulación al alza de la síntesis de inhibidores y la baja de síntesis de proteasas acentúa aún más la acumulación de proteínas de la matriz inducida por tumoral factor beta y constituye la base de la formación del tejido fibrótico por un efecto excesivo de tumoral factor beta. Se han representado las posibles opciones para una intervención terapéutica. Los antagonistas de tumoral factor beta y de su receptor inclinarían el equilibrio de la matriz extracelular hacia la degradación, igual que las sustancias que regulan al alza la síntesis de activador del plasminógeno. Y los antagonistas del plasminógeno, que sería activador del plasminógeno, inhibidor del activador, el PAI. Los inhibidores de la síntesis de colágeno y de la matriz extracelular impedirían un depósito excesivo de matriz. Los inhibidores del ciclo celular impedirían la proliferación de fibroblastos. En esta figura vemos una célula, hiperreguladores de la síntesis de procolagenasa y PAI, que habíamos dicho que es inhibidor del activador del plasminógeno. Y también antagonistas de tumoral factor beta y su receptor. Ahí llega el tumoral factor beta y el receptor de tumoral factor beta. Envían entonces el TGF beta una señal intracelular al núcleo. Y este núcleo tiene varias respuestas, como por ejemplo procolagenasa, que es colagenasa AP, PAI, que es inhibición de la fibrinólisis, fibroplasia y formación de cicatrices excesivas, IMP, inhibidores tisulares de metaloproteasas, Tisular Inhibitors metaloproteasas, que produce inhibición de la degradación del colágeno, y también fibroblasia y formación de cicatrices excesivas, así como también colágeno y componentes de la matriz, aunque existen inhibidores de la síntesis de colágeno y de la matriz. También la señal intracelular va a producir proliferación fibroblástica. Existen inhibidores del ciclo celular. Esa era la figura 8.13. Heridas crónicas que no cicatrizan. Parece que las heridas crónicas, igual que otras heridas anormales, sufren alteraciones en distintas fases del proceso de cicatrización y presentan concentraciones anormalmente elevadas o reducidas de citocinas, factores de crecimiento o proteasas. Se ha comprobado que el líquido de las heridas crónicas, a diferencia de las heridas agudas, tienen mayores concentraciones de interleucina 1, 6, tumoral factor alfa. Las concentraciones de estas citocinas proinflamatorias disminuyen conforme la herida va cicatrizando. Por otra parte, se ha observado una correlación inversa entre tumoral factor alfa y algunos factores de crecimiento esenciales como endotelio growth factor y growth factor. La cantidad de matriz en una herida normal depende de un equilibrio dinámico entre la síntesis, el depósito y la degradación de la matriz. La degradación proteolítica de la matriz es un requisito esencial para la reparación y la remodelación durante la regeneración de la piel. Las pruebas disponibles indican que la degradación proteolítica del entorno de la herida es una de las principales causas del fracaso del proceso de cicatrización. Las MMP son una familia de enzimas de estructura parecida que pueden degradar los componentes de la matriz. Se diferencian por su especificidad por los sustratos y pueden inhibirse con TIMP. Tisular Inhibitor metaloproteinasas. Se ha observado que tumoral factor alfa incrementa la síntesis de metaloproteinasas e inhibe la tumoral inhibitor metaloproteinasa. Tisular Inhibitor metaloproteinasa. Por el contrario, la inhibición de las MMP reduce las concentraciones de tumoral factor alfa en el líquido de la herida y reduce el número de células inflamatorias, al mismo tiempo que aumenta la resistencia de la herida a la tracción y las concentraciones de tumoral factor beta.
En estudios con heridas crónicas como las úlceras de presión en personas y modelos animales, se ha observado un aumento de las MMP, especialmente MMP1, la 2, 8, 9, y una reducción de las concentraciones de T-cell inhibitor metroproteinasas. Basándose en estos datos, muchos investigadores han propuesto que las heridas crónicas se deben a un aumento persistente de las concentraciones de MMP y una disminución de las T-cell inhibitor metroproteinasas. Se ha comprobado que estas metroproteínas MMP degradan los sustratos adhesivos para la migración celular y las moléculas añadizadoras, como los factores de crecimiento y las citocinas. Además, una proteólisis excesiva puede liberar grandes cantidades de productos de la degradación del tejido conjuntivo, que puede activar erróneamente los procesos inflamatorios celulares. Al aumentar la inflamación de la herida, disminuyen las posibilidades de la cicatrización. El equilibrio se inclina hacia la degradación más que hacia la síntesis del colágeno. Las heridas que sufren una inflamación crónica y no se cierran pueden desarrollar un carcinoma epidermoide, como vemos en la foto, carcinoma epidermoide en una úlcera crónica por presión. Tal como observó originalmente Marjolin en cicatrices crónicas de quemaduras, este problema puede aparecer en otros trastornos como la osteomielitis, las úlceras de decúbito, las úlceras por estasis venosa y la hidradenitis. La herida presenta un aspecto irregular en relieve y tiene un color perlado. La lesión premaligna es una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Si se observa esta lesión en una biopsia, debe repetirse esta, ya que puede existir un carcinoma epidermoide en otras zonas. Infecciones. Probablemente la principal causa por el retraso de la cicatrización de la infección de la herida. Si el encuentro bacteriano de la herida supera los 10 a las 5 microorganismos por gramo de tejido, o si se detecta la presencia de estreptococos metabolitos, la herida no podrá cicatrizar de ninguna forma, ya sea el cierre por colgajos, la colocación de injertos cutáneos o el cierre por primera intención. Las bacterias prolongan la fase inflamatoria e interfieren en la epitrización, la contracción y el depósito del colágeno. Las propias endotoxinas estimulan la fagocitosis y la liberación de colágenasa, que contribuyen a la degradación del glucógeno y a la destrucción del tejido circulante normal hasta ese momento. Por consiguiente, todo lo que se haga para reducir el número de bacterias, ya sean medidas mecánicas o el uso de antibióticos sistémicos, limita el grado de inflamación y permite el cierre de la herida. Las bacterias pueden acelerar la expresión o incrementar las concentraciones de matriz metalproteinasas, MMP, factores de crecimiento y citocinas en las heridas crónicas. Hasta ahora no se logra definir con claridad sus efectos. Los neutrófilos liberan pro-metalproteinasas 8, y los fibroblastos y los macrófagos expresan pro-metalproteinasas 1 y pro-metalproteinasas 9. Estos precursores inactivos se activan al entrar en contacto con proteasas bacterianas de la familia de las termolicinas, Pseudomonas, Vibrio y Serratia, lo que aparece confirmar el papel que desempeñan las bacterias en la remodelación de la matriz. Las fosfolipasas bacterianas pueden impedir una repetización normal, limitando el contacto intracelular y favoreciendo la migración celular, posiblemente a través de una alteración en la expresión de las integrinas y una regulación al alza de las metalproteinasas 9. No obstante, los resultados de algunos estudios refutan la importancia de la inducción bacteriana de las metalproteinasas en las heridas crónicas. Murphy y Coles han realizado estudios bacteriológicos cuantitativos en tejidos de biopsias de 10 úlceras de piernas cicatrizadas y sin cicatrizar, y no han observado diferencias significativas en el número de bacterias presentes en ambos grupos de heridas. Hipoxia. La presencia de oxígeno molecular es crucial para la formación de colágeno. La isquemia puede deberse a aterosclerosis, a una insuficiencia cardíaca o simplemente a la tensión de la herida, que impide la perfección local. En condiciones de hipoxia, la energía obtenida de la glucólisis puede bastar para poner en marcha la síntesis de colágeno, pero la presencia de oxígeno molecular es fundamental por la hidroxilación post-traducción de los residuos prolil y lisil, necesaria para que se forme la triple espiral y los enlaces cruzados entre fibrillas de colágeno. Aunque la hipoxia estimula la angiogenia, este paso esencial en el ensamblaje de las fibrillas de colágeno es mucho más lento cuando la presión de O2 cae por debajo de los 40 milímetros de mercurio. En la periferia de la herida existe la presión de O2 óptima para la síntesis del colágeno, mientras que en la zona central existe una cierta hipoxia. Desde siempre se han atribuido los efectos que tiene la anemia en la cicatrización de las heridas o la hipoperfusión predominantemente. Sin embargo, un estudio reciente en el que se han investigado atomosis crónicas en un modelo de choque hemorrágico combatido con cristaloides, se han observado alteraciones en determinados parámetros histológicos, como disminución de la infiltración leucocitaria, la angiogenia, la producción de fibroblastos y la síntesis de colágeno. Al utilizar derivados del tabaco se han observado unos efectos presentes sobre la cicatrización debido tanto a la vasoconstricción que induce el tabaco como al aumento de las concentraciones séricas de anhídrido carbónico, que puede limitar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Diabetes. La diabetes mellitus interfiere en todas las fases del proceso de cicatrización de las heridas. Los diabéticos con neuropatía y aterosclerosis son propensos a la isquemia tisular, los traumatismos repetidos y las infecciones. La hipoxia tisular, que se traduce en una reducción de la tensión transcutánea de oxígeno en el dorso del pie, es una consecuencia de la vasculopatía perfectamente documentada en los diabéticos. Además, la vasculopatía de grandes vasos, muchos diabéticos sufren anomalías microvasculares. La membrana basal de los capilares está engrosada, lo que reduce la perfusión en el microentorno, y se observa un aumento del depósito perivascular de albúmina, lo que parece indicar que estos capilares tienen filtraciones. Los diabéticos son propensos a traumatismos repetidos debido a la neuropatía diabética, que altera sus funciones sensoriomotoras en las vías somáticas y vegetativas. Por otra parte, los diabéticos son más sensibles a las infecciones debido a una respuesta inflamatoria atenuada, una quimiotaxis alterada y unos mecanismos de supresión bacterianas ineficaces. Las infecciones incrementan además el metabolismo tisular local, lo que representa una carga añadida para una irrigación sanguínea ya muy mermada, con el consiguiente aumento del riesgo de necrosis tisular. Está alterada la función de los linfocitos y los leucocitos y se observa un aumento de la degradación del colágeno y una disminución del depósito de esta proteína. El colágeno que se forma es más quebradizo que el normal debido probablemente a la glucosilación secundaria al aumento de la glucosa presente en la matriz.
Radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes provocan lesiones en las células endoteliales y producen arteritis, con la consiguiente atrofia, fibrosis y retraso de la reparación tisular. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los lechos de herida hipóxicos, no se pone en marcha la angiogenia. Dado que sus mayores efectos se producen entre las fases G2 y M del ciclo celular, las células más sensibles a las radiaciones son aquellas que se dividen rápidamente. Por consiguiente, durante la cicatrización afectan a los queratinocitos y los fibroblastos, impidiendo la epitrización y la formación de tejido de granulación. Envejecimiento. La ruptura de las heridas quirúrgicas y los retrasos en la cicatrización son más frecuentes en los ancianos que en los pacientes más jóvenes. El colágeno experimenta cambios cualitativos y cuantitativos con la edad. El colágeno de la dermis disminuye con el envejecimiento y las fibras colágeno viejas sufren distorsiones en su arquitectura y su organización. En un estudio de heridas experimentales se observó que la regulación al alza de metaloproteínas 2 y 9 era mayor en los ancianos sanos que en los controles de menor edad. En estudios con animales viejos se ha observado igualmente una reducción de la revitalización de la síntesis de colágeno, de la angiogenia y de las concentraciones de diversos factores de crecimiento, como los factores proangiogénicos, fibroblastic growing factor 2 y vascular endotelial growing factor. Otros estudios parecen indicar que con la edad se altera el periodo inflamatorio inicial de la cicatrización, con una disminución de la actividad macrofágica y la fagocitosis y una demora en la llegada de macrófagos y linfocitos B a las heridas. Por otra parte, la respuesta a la hipoxia disminuye con la edad, como demuestra la menor activación de la metaloproteinasa y la disminución de la expresión del receptor tumoral growing factor beta 1 en queratinocitos obtenidos de donantes de edad avanzada. Malnutrición. La malnutrición influye en la cicatrización de las heridas. El catabolismo proteico puede retrasar el proceso de cicatrización. Los pacientes con hipoalbuminemia pueden experimentar retrasos en la cicatrización e incluso dehiscencias, aunque la albúmina debe caer por debajo de los 2 gramos por decilitro para tener algún efecto sobre la cicatrización. Los suplementos de proteínas pueden solucionar esta deficiencia. Las deficiencias vitamínicas influyen en la cicatrización debido fundamentalmente a sus efectos como cofactores. La cicatrización puede demorarse incluso después de 3 meses de avitaminosis C. Esta deficiencia puede resolverse administrando 100 a 1000 miligramos al día. La deficiencia de vitamina A impide la activación de los monocitos, reduce el depósito de fibronectina, con sus efectos sobre la radiación celular, y altera los receptores de tumoral growing factor beta. La vitamina A contribuye a la desestabilización de la membrana de los lisosomas y contrarresta directamente los efectos de los glucocorticosteroides. La deficiencia de vitamina K limita fundamentalmente la síntesis de la protrombina y los factores 7, 9 y 10. Los antibióticos alteran el metabolismo de la vitamina K. Antes de una intervención quirúrgica conviene comprobar los parámetros de la coagulación en los pacientes con infecciones crónicas o recipientes. La carencia de algunos minerales en la dieta puede influir desfavorablemente en la cicatrización de las heridas. La deficiencia de zinc es poco frecuente, excepto en algunos casos como las quemaduras extensas, los politraumatismos graves y la cirrosis hepática. El zinc es un cofactor imprescindible para el ARN polimerasa y la ADN polimerasa. La deficiencia de zinc provoca un retraso en la fase inicial de la cicatrización de las heridas. La anemia ferropánica es una causa cuestionable de retraso de la cicatrización, aunque el ion ferroso es un cofactor necesario para la conversión de hidroxiprolina y prolina. Los informes sobre los efectos de la anemia aguda y crónica sobre la cicatrización son contradictorios. En términos generales, los pacientes evolucionan mejor con una dieta equilibrada, con un aporte proteico y un valor calórico adecuado y con suplementos de vitaminas y minerales. Fármacos. Algunos fármacos exógenos inhiben directamente la cicatrización de las heridas. Doxorubicina es un inhibidor muy potente, sobre todo si se administra antes de la cirugía. Aunque los estudios clínicos han demostrado que tienen algunos efectos limitados, los modelos experimentales indican que las mostasas nitrogenadas, ciclofosfamida, metotrexato, biscloroetilnitrosourea, BCNU, y doxorubicina son los inhibidores más potentes de la cicatrización. Estos quimioterápicos limitan la proliferación de las células mesenquimatosas y reducen el número de plaquetas, células inflamatorias y factores de crecimiento disponibles, especialmente si se administra durante el periodo preoperatorio. Tamoxifeno es un antiestrógeno que restringe la proliferación celular. Por otra parte, parece que reduce la resistencia de las heridas a la ruptura en relación directa con la dosis administrada. Esto podría deberse a una disminución de la síntesis de tumoral growing factor beta. Los glucocorticosteroides impiden la proliferación de los fibroblastos y la síntesis del colágeno. También limitan la formación de tejido de granulación. Los esteroides estabilizan las membranas lisosómicas. Este efecto puede anularse administrando vitamina A. Parece que la reducción de la resistencia a la ruptura que producen los esteroides exógenos depende tanto de la dosis como del momento en su administración. Se ha comprobado que dosis elevadas de antiinflamatorios no esteroideos retrasan la cicatrización, pero es poco probable que a dosis terapéuticas tengan el mismo efecto. Cicatrización de las heridas fetales. Las heridas de la piel fetal cicatrizan rápidamente y sin la cicatrización ni la inflamación característica de las heridas cutáneas en los adultos, como en las figuras de las fotos microscópicas corte. Comparación entre la reparación sin cicatriz y la curación con cicatriz utilizando la tinción tricrómica de Mallory. Esta herida cutánea reparada en la bolsa de una zarigüeya de 2 días de vida, 2 días después de producirse la lesión, demuestra la ausencia de cicatriz en la dermis y la celeridad del proceso de curación. Se observa un engrosamiento epitelial en el lugar de la herida y un fino patrón de colágeno reticular en la dermis reparada. Y B. Esta herida en la bolsa de una zarigüeya de 28 días de vida, 7 días después de la incisión, muestra una cicatriz extensa en la dermis, así como una orientación anormal de las fibras de colágeno perpendiculares a la dermis. Debido a ello, a comienzos de los años 90 se investigó exhaustivamente el proceso de cicatrización de las heridas fetales. Se creía que este proceso representaba el ideal de la reparación tisular y que, conociendo los mecanismos de la cicatrización fetal, los cirujanos dispondrían de los medios para regular y controlar los diferentes pasos de la cicatrización adulta. A diferencia de lo que se observa en los fetos, en la cicatrización cutánea adulta no se regeneran los anejos dérmicos como los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas y sebáceas. Además, el colágeno experimenta cambios en las heridas adultas. En las heridas cicatrizadas se observan haces de colágeno muy condensados y perpendiculares.
a la superficie de la herida, a diferencia de lo que sucede con la piel intacta normal y la piel fetal, que presentan un patrón reticular. Las heridas fetales se revitalizan más pronto y desarrollan menos neovascularización y alcanzan antes la resistencia final. Las investigaciones con heridas fetales han demostrado que estas se diferencian de las heridas adultas en la respuesta inflamatoria, los componentes de la matriz, la expresión de los factores de crecimiento y la respuesta a los mismos. La reparación fetal depende tanto de la edad gestacional como del tamaño de la herida, porque existe un umbral para el tamaño de las heridas. El diámetro de piel resecada con el 50% de las heridas curan sin dejar cicatriz a una determinada edad gestacional. El umbral de tamaño para los animales de 60 a 70 días de gestación es de 6 a 10 milímetros y para los de 80 a 90 días de gestación es de 4 a 6 milímetros. Se ha propuesto que las heridas más extensas pueden necesitar más tiempo para cicatrizar, con lo que el tejido de la herida quedaría expuesto a un perfil diferente de matriz y factores de crecimiento. El mayor tamaño de las resecciones podría estimular además la formación de miofibroblastos en la herida, con la consiguiente formación de una cicatriz. La transición de la reparación sin cicatriz a la reparación cicatricial se produce entre el final del segundo trimestre y el comienzo del tercero. Las heridas cicatrizan antes en el feto que en el neonato y lo hacen más lentamente en el adulto. Los anejos cutáneos se desarrollan normalmente cuando los fibroblastos de la dermis inducen al epitelio a formar folículos pilosos o glándulas. Las heridas que se producen durante el periodo gestacional curan sin dejar cicatriz y con anejos cutáneos, lo que parece indicar que se trata más de una regeneración que de una reparación celular. Por otro lado, las heridas acaecidas al final de la gestación se curan con cicatriz y sin anejos térmicos. La transición de la curación sin cicatriz a la curación sin anejos térmicos indica que los fibroblastos fetales pierden su capacidad para inducir al epitelio a que forme anejos térmicos conforme va avanzando la edad gestacional. Los investigadores alegan la existencia de diferencias intrínsecas, por ejemplo, la tensión de oxígeno en el feto humano, y extrínsecas como entorno líquido amniótico. Y la mayoría sostiene que las diferencias intrínsecas son los factores que determinan si la herida cura o con o sin cicatriz. Entre las diferencias intrínsecas destaca la tensión de oxígeno fetal, que es muy baja. Feto de oveja, presión arterial de oxígeno media, 20 milímetros de mercurio. Si la comparamos con la de los animales adultos, oveja adulta, presión de oxígeno media de 116 milímetros de mercurio. Esta menor oxigenación fetal se recompensa parcialmente gracias a la mayor afinidad relativa de la hemoglobina fetal por el oxígeno. El entorno fetal, una diferencia intrínseca entre las heridas fetales y adultas, se caracteriza por la presencia de un líquido amniótico muy rico en ácido hialurónico. Diversos estudios parecen indicar que el mayor número de receptores del ácido hialurónico y la mayor cantidad de esta sustancia pueden crear unas condiciones favorables en las que los fibroblastos se mueven con más facilidad e incrementar la velocidad y la eficacia de la reparación fetal. Gran parte de las investigaciones de la cicatrización en las heridas fetales se han centrado en el papel que desempeñan los fibroblastos. Los fibroblastos fetales poseen unas características muy diferentes de las de los fibroblastos adultos. La hidroxilación de la prolina es una reacción que limita la síntesis de colágeno en las células dérmicas. Los fibroblastos fetales humanos de las fases iniciales de la gestación demuestran mayor actividad de la prolinhidroxilasa, que va descendiendo gradualmente hasta alcanzar los valores adultos a partir de las 20 semanas de gestación. Los colágenos 1, 3, 5, 6 aparecen antes en las heridas fetales y la proporción de los tipos 3 y 1 es mayor en estas heridas, lo que concuerda con la mayor abundancia de colágeno de tipo 3 en el tejido fetal normal. In vitro, los fibroblastos fetales sintetizan más colágeno que los adultos. Esto puede deberse al mecanismo regulador exclusivo para la prolinhidroxilasa y podría explicar el hecho de que los fibroblastos desarrollen mayor actividad en los fetos de menos de 20 semanas de gestación. La síntesis de colágeno decae hasta los valores adultos a partir de las 20 semanas de gestación. Aparentemente, la degradación del colágeno aumenta con la edad gestacional. En un estudio reciente se ha observado un aumento marcado de la expresión de los agentes de metaloproteinases 1, 3, 9, que se correlaciona con el inicio de la formación de cicatrices en la piel fetal intacta. Estos hallazgos parecen indicar que la piel de la rata en las fases finales de la gestación experimenta tras las heridas una remodelación tisular similar a la de los animales adultos y que da lugar a la cicatrización observada en la piel adulta. Existen igualmente diferencias en los componentes de la matriz entre las heridas fetales y adultas. Tras la lesión, adultos y fetos tienen unas concentraciones de fibronectina parecidas, pero la tenascina, un inhibidor de la fibronectina, aumenta y se normaliza antes en los fetos. La presencia de mayores cantidades de fibronectina en las heridas fetales favorece la adhesión inmediata de las células, mientras que el depósito inmediato de tenascina en el feto permite a las células migrar y epitelizar totalmente las heridas con más rapidez, reduciendo el tiempo necesario para la curación. En las heridas fetales se detecta un aumento persistente del ácido hialurónico. Durante la gestación disminuyen las concentraciones de esta sustancia con el consiguiente aumento de la capacidad de cicatrización. La composición exclusiva de la matriz extracelular de los tejidos fetales puede influir en el depósito de las fibrillas de colágeno al facilitar la movilidad y las migraciones celulares y dar lugar al patrón de colágeno laxo que se observa en las heridas fetales curadas, diferente del patrón colagenoso denso de las cicatrices adultas. No obstante, son muy pocos los estudios en los que se ha investigado lo que pasa al modificar los componentes de la matriz. También se aprecian diferencias en la cicatrización de las heridas fetales durante la fase inflamatoria. En el feto se produce una respuesta inflamatoria menos intensa, sin infiltración de neutrófilos y con una menor infiltración de inmunoglobulinas endógenas. Las diferencias de los factores de crecimiento entre las heridas adultas y fetales y la menor respuesta inflamatoria podrían explicarse por la escasez de macrófagos y la diferencia en el momento de aparición de estas células en las heridas fetales. En estos estudios se afirma que existe una correlación directa entre el aumento del reclutamiento microfágico y el desarrollo de cicatrices mayores. Mediante análisis inmunohistoquímico se ha comprobado que las heridas fetales contienen muy poco de factor beta y fibroblastos factor 2. Además del factor PDGF, desaparece antes de las heridas fetales que de las adultas. Esta ausencia de factores de crecimiento podría deberse al menor reclutamiento de células inflamatorias. La evolución hacia la cicatrización inflamatoria normal. La evolución hacia la cicatrización inflamatoria normal, o sea, de tipo adulto, podría responder a un intento de reducir el riesgo de infección a expensas de la calidad de la cicatrización.
Tumoral Growing Factor Beta es el factor de crecimiento mejor estudiado en relación con la reparación de las heridas fetales. Se ha comprobado que este induce una curación rápida con formación de cicatrices cuando se añade a heridas de ratas adultas, e inflamación y fibrosis cuando se añade a heridas de fetos de conejo. Las condiciones hipoxémicas pueden mitigar la producción de tumoral growing factor beta, y en esto se basa la teoría que postula que la menor tensión de oxígeno en el entorno fetal inhibe la síntesis de tumoral growing factor beta, limitando la formación de cicatrices. En un trabajo más reciente se asegura que las diferencias en la reparación podrían deberse a la expresión diferencial de las diversas formas de tumoral growing factor beta, más que a la mera presencia de tumoral growing factor beta. La manipulación de los factores de crecimiento para que las heridas se parezcan más a las fetales con menos angiogenia, menos fibrosis y mayor capacidad de migración en la matriz no ha permitido suprimir totalmente las cicatrices y tampoco se ha podido regenerar todavía los anejos condérmicos. Estos resultados parecen indicar que estamos todavía lejos de comprender bien los mecanismos de la curación sin cicatrices de las heridas fetales. Existen algunas inconsistencias en la curación de las heridas fetales y no se comprenden claramente. A este respecto se ha comprobado que existen diferencias entre las distintas especies y que no todos los tejidos fetales pueden curar sin cicatrices. Por ejemplo, las heridas del diafragma y el estómago del feto del cordero dejan cicatrices, mientras que las heridas de la piel curan sin cicatrices. Distintos estudios han demostrado que existe una correlación entre la presencia de miofibroblastos y la formación de cicatrices. Esto parece indicar que una transición en el fenotipo fibroblástico podría contribuir a la aparición de cicatrices. En las heridas por escisión que se practican en los fetos de cordero de 75 días de edad gestacional, no se forman cicatrices ni se expresa la actina alfa en el músculo liso. La actina alfa del músculo liso aparece después de 100 días de gestación, coincidiendo con el comienzo de la formación de cicatrices. Aunque los intentos por conseguir unas heridas más parecidas a las fetales no se ha logrado reproducir la reparación sin cicatrices, todavía no se ha podido averiguar completamente las diferencias que existen entre las heridas fetales y las adultas. Continuaremos con vendaje de heridas. Capítulo 43. Pared abdominal, ombligo, peritoneo, mesenterio, epiplón y retroperitoneo. Contiene pared abdominal y ombligo, peritoneo y cavidad peritoneal.